médico urgenciólogo actualmente, pues bueno, por la Universidad de Colima, en la Clínica Hospital Doctor Miguel Trejo Ochoa, orgullosamente de la primera y única generación que ha tenido esta clínica hospital. Y pues bueno, supongo que sí, ok. Vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Me gustaría que en el transcurso de la sesión me dejaran aquí en los comentarios, ahora sí que como lo hacen los TikToks, aquí abajo en los comentarios que me traten de dejar, por favor, el área de la que se están especializando, si es medicina general, medicina de urgencias, enfermería, atención prehospitalaria, o cualquier otra área afín al área de la salud para que pues tratemos de darles un enfoque también durante la charla a pues a la profesión que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Aquí los voy a leer durante la sesión. Luis Enrique, Medicina de Urgencia. Saludos a toda la gente que está conectada. Veo que hay mucha gente conectada de todos lados. Eso está bastante bien. ¿No se escucha? No, a ver. Sí, se escucha, no se escucha. Alguien que me confirme. Sí, Doc, sí se escucha. Sí, doctor, sí se Eh, escucha. Excelente, muchas gracias. Saludos, próximos R1 de medicina de urgencias, que todo dar la mejor especialidad que pudieran haber escogido, atención prehospitalaria. Muy bien, bueno, también podemos darles un enfoque a la atención prehospitalaria. Cabe destacar que, pues bueno, también previo a estudiar medicina, estudié lo que fue técnico en urgencias médicas. Tengo ya algo de experiencia en lo que es el manejo prehospitalario. Y de hecho, siempre me gusta, cuando se hace este tipo de invitaciones de clases, siempre me gusta extender la invitación a los médicos que es bueno, o paramédicos que generalmente trabajan en la atención hospitalaria, porque bueno, hay paramédicos que también trabajan en atención hospitalaria. Y siempre pues estábamos con un chip que eso ya tenía que cambiar desde hace mucho tiempo de la historia, ¿no? Y entonces qué bueno que se estén conectando, que se estén actualizando con ese tipo de temas que la verdad es que son de bastante interés para todos y que realmente son temas bastante buenos. Durante el transcurso de la charla van a decir, pues bueno, a lo mejor a mí ultrasonido, ¿por qué? ¿Qué tengo que ver con el ultrasonido? No lo sé, ¿no? Durante la charla vamos a comentarlo y seguramente todos tenemos muchas dudas durante esta plática. Bueno, para comenzar, me gustaría dar un agradecimiento a todas las personas que están aquí conectadas. Pues bueno, como les digo, sé que hay personas de todas las profesiones, sé que hay personas de muchas partes de aquí del país. Y pues bueno, eso nutre bastante esta charla. Me gustaría decirles que durante esta plática, si tienen alguna duda o algo, sus micrófonos pueden activar. De preferencia, me gustaría que los mantuvieran abiertos perdón, silenciados durante la charla. Si hay alguna pregunta o algo, con todo gusto pueden interrumpir y analizamos el caso, ¿de acuerdo? Igual como si no, pues en los comentarios aquí voy a estar pendiente también de ellos, entonces pueden hacer las preguntas que quieran en el momento que quieran. De igual forma agradezco a Secapsa, siempre pues agradezco a ellos, gustazo siempre trabajar con ellos, tienen una muy buena coordinación, bastante buena logística, bastantes temas que manejan y muy buenos temas, con muy buenos ponentes que me ha tocado incluso ver con ellos, que bueno, tengo el gusto de participar ahorita con ellos en este tema, que es un tema bastante interesante, ¿no? El monitoreo hemodinámico por ultrasonido en escenarios de urgencia. Sin vaya, vamos a ver algunas cosas muy generales quizá, pero que realmente van a ayudarnos a tomar decisiones en escenarios de urgencias, tanto en la atención prehospitalaria como en la atención hospitalaria. Entonces, agradezco a todos ustedes. También me gustaría comentarles, no hay ningún tipo de conflicto de interés. En esta charla, pues bueno, se van a mencionar algunas marcas, quizá algunos elementos en especial. Quizás se puedan refutar algunos artículos que están publicados, pero no hay ningún tipo de conflicto de interés, ¿no? Esta plática está basada en lo que es la literatura actual, con evidencia incluso hasta 2024. Entonces no hay ningún tipo de conflicto de interés. De igual forma, tampoco hay ninguna empresa que esté patrocinando esta charla, ninguna empresa o marca de ultrasonidos nos está patrocinando, ni ninguna empresa farmacéutica ha patrocinado esta plática. Por lo mismo les comento que esta plática es únicamente basada en la literatura a la que todos tenemos acceso a través de PubMed o distintas plataformas médicas, donde podemos obtener esta información. Al final les dejaré algunos links, algunos enlaces a donde pueden tener más información para que los puedan checar y con todo gusto podamos estar incluso con nuestras redes sociales para poder resolver sus dudas. Entonces vamos a comenzar con esta plática. Ultrasonido, ¿no? Quizá hablar de ultrasonido a muchos nos angustia porque quizá no tenemos la experiencia en ver algún ultrasonido, algún estudio de imagen, y pues realmente eso sí nos mortifica, ¿no? Decir, bueno, ¿yo qué voy a aprender de ultrasonido? Y realmente ustedes en esta plática espero que aprendan de ultrasonido, lo que realmente yo espero que ustedes ya traigan de conocimientos básicos aquí, pues es matemáticas, ¿no? Y aquí, pues ahora sí yo les pregunto, ¿qué tal andamos en matemáticas? Pues bueno, no voy a exigir matemáticas avanzadas, lo más allá que vamos a pedir es suma, resta, multiplicación, división, las operaciones básicas y quizá vamos a retomar un poquito el pi, ¿no? ¿Se acuerdan de pi? Yo creo que sí se acuerdan, ¿no? Porque es algo que vimos nosotros incluso yo me acuerdo que lo vi con la maestra Lupita en el kinder Rosa Navarro, allá en Compostela, y pues bueno, yo recuerdo que pi desde entonces lo mencionaba, ¿no?
Y pues no, no me refiero a este Pi, no sé si lo conozcan, esta es una buena película, si no la han visto se la recomiendo, pero más bien me refiero a este Pi. El valor de pi, que es 3.1416, etcétera, con cientos de números alrededor. Para fines de práctica de esta clase vamos a tomar los primeros dos valores de pi y al final vamos a decir, bueno, ¿qué tiene que ver pi con el ultrasonido? Va a tener mucho que ver con ultrasonido y al final todo eso va a decir, ah, tiene razón, entonces tendría que haber recordado pi. Entonces recordémonos suma, resta, multiplicación, división y pi. Es lo más allá que ocupamos. Lo demás lo vamos a explicar durante la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, comentarles, esta plática va a ser un tantito prolongada, espero que sea aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Eh, Espero que todo quede completamente entendido al 100%. Así que les recomiendo que tengan un lugar cómodo, que tengan a la mano su bebida favorita, un café, un refresco, lo que ustedes quieran tomar. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces con esto, ¿no? Les comento, siempre me gusta abrir un panorama de lo que es la importancia del tema. En este caso, estoy en una rotación en el Hospital General de Zona Número 1 de Tlaxcala, que fue una rotación cuando estaba en el R2, que pues bueno, fue donde roté precisamente por lo que fue ultrasonido en sala de urgencias, ¿no? Con el doctor Ricardo Bañuelos, que pues bueno, un excelente médico, una excelente persona, y fue quien nos estuvo instruyendo un poquito acerca de lo que fue el ultrasonido en salas de urgencias. Yo no estaba acostumbrado absolutamente a ver nada, nada, nada de ultrasonido. Yo lo único que estaba acostumbrado de ultrasonido era donde se veían los bebés, y para mí eso era complicado, y lo único que veía era la forma del bebé, y hasta ahí yo no sabía más de ultrasonido. Entonces me empezó a gustar esto, empecé a empaparme un poquito más de información, y en esta rotación que tuvimos fue una excelente rotación porque teníamos que hacer ultrasonidos a todos los pacientes que estuvieran en la sala de urgencias, a todos absolutamente, aunque estuviera por una gripa, aunque estuviera por cualquier cosa, teníamos que entregarlo con todo el monitoreo hemodinámico por ultrasonido. Eso evidentemente nos dio bastante práctica en esa rotación, ¿no? En esta ocasión estábamos valorando un paciente, un masculino aproximadamente 40 años con antecedente de enfermedad renal y que había llegado en el transcurso de las 5 a 6 de la mañana, eso es inicio de turno, estábamos apenas valorando los pacientes y enfermería nos comentó, ¿no? Bueno, pues saben que el paciente de la cama 5 o 8, perdón, está un poquito más grave, ¿no? Les sugiero que lo valoren primero. Entonces llegamos con el ultrasonido y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el doctor tiene los ojos pelones y el otro también está ahí sin dejar de ver el monitor, ¿no? Ustedes se preguntarán qué estamos viendo. Pues esto es lo que estábamos viendo. El contexto, lo que estamos viendo ahí son los ventrículos, nada más, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y pues yo no ocupo ser un experto en ultrasonido para saber que este corazón no está latiendo bien, ¿no? Entonces es un paciente que tiene, no lo sé. Lo relaciono con la clínica, evidentemente me da un diagnóstico, en este caso una taquicardia ventricular, y pues bueno, ¿qué creen que fue el proceder de este paciente? Pues sí, fue un paciente que tuvimos que pasar a sala de choque para iniciar maniobras de reanimación. ¿A qué voy con todo este caso? Bueno, evidentemente, si yo me hubiera tardado en poner un electrocardiograma, en monitorizar a mi paciente, realmente yo tengo mucho tiempo perdido en lo que yo inicio esa monitorización. No estoy en contra, por supuesto, de todo lo que se tiene que hacer siempre en la sala de urgencias, pero entonces el ultrasonido empieza a entrar como un quinto pilar en nuestra exploración física, ¿sí? Entonces, incluso es más fácil detectar la arritmia que tiene que un electrocardiograma, perdón. El electrocardiograma sabemos que requiere cierta experiencia para poder interpretarlo, cierto conocimiento. Aquí en este caso estamos visualizando en tiempo real qué está pasando con ese corazón e inmediatamente podemos tomar una decisión adecuada, ¿no? Entonces, en este caso fue un caso de éxito doble. Doble, ¿por qué? Porque, bueno, el paciente salió de su parada cardíaca y al final de cuentas nos dejó una gran enseñanza de la importancia que tiene el ultrasonido en la sala de urgencias, ¿no? Y en todos los escenarios. Eso, pues, en este caso se los pongo porque, bueno, yo estuve en ultrasonido a partir de que entré a la residencia y es la experiencia que tengo. Sin embargo, puedo correlacionar muchas cosas que también se pueden hacer en lo prehospitalario, porque ahorita lo vamos a ver más adelante y nos quedará un poquito más claro. Entonces, la importancia que tiene la identificación o el uso del ultrasonido en la sala de urgencias, ¿no? Inmediatamente activamos el código, pasó paciente a sala de choque, reanimamos, salió la reanimación, todo salió exitosamente y pues bueno, aquí mis compañeros que los aprecio mucho de aquella rotación, que creo que algunos están conectados, saludos a todos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta charla? Pues al final tenemos que definir qué es la monitorización hemodinámica básica, por supuesto, en escenarios de urgencias. Ojo, me refiero a escenarios de urgencias. Esto nos es útil tanto en la sala de choque, en la sala de observación, en la atención prehospitalaria, como puede ser útil en la sala de quirófano, como puede ser útil para los pacientes que están hospitalizados en cualquier tipo de especialidad. Esto es útil para todos los pacientes en un escenario en el que se va a complicar la situación y que tenemos que trabajar y tomar decisiones de manera oportuna.
¿va? Entonces vamos a tener que identificar los tipos de choque a través del ultrasonido para entonces poder monitorizar adecuadamente la hemodinámica de nuestro paciente. Dependiendo del tipo de choque que yo pueda identificar con ultrasonido, pues son las decisiones que yo tendré que tomar, ¿va? Entonces, identificar también la capacidad de respuesta a volumen a través de ultrasonido y otras herramientas no invasivas que veremos también más adelante. Vamos a repasar algunos casos clínicos muy interesantes que traigo por aquí y al final vamos a dar un espacio también para seguir resolviendo dudas que puedan surgir. Aunque les repito, pues bueno, durante la charla pueden comentar las dudas que quieran. Y al final nos vamos a familiarizar con este algoritmo que tenemos a la derecha, eh, donde pues es un algoritmo que nos pasó por ahí el doctor Bañuelos, Ricardo Bañuelos, que lo pueden encontrar en sus redes sociales, y ya tenga el gusto de conocerlo, sabe que es un tipazo. Y quien no, pues bueno, síganlo en sus redes sociales, Doctor Dive, así lo encuentran en Twitter, en Facebook, incluso en Instagram, y hace publicaciones muy buenas, principalmente de ultrasonido. Les sugiero que lo sigan. Entonces, este algoritmo es propuesto por él, donde vamos a responderlo, ¿no? Una carguita, ahorita nos va a quedar más cargo qué quiere decir una carguita. Bueno, aquí nos plantea una pregunta y dos posibles respuestas. Si proceda, no revalore a su paciente, ¿no? ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, para entrar un poquito más en contexto, vamos a ver este caso clínico que no quiero un diagnóstico, nada más vamos a analizarlo, ¿vale? Es una femenina de 68 años de edad, tiene antecedentes de diabetes e hipertensión arterial de más de 10 años. No recuerda qué tratamiento toma esta paciente. Y es claro, a veces los pacientes llegan a salas de urgencias y pues evidentemente llegan en estado de shock, que a veces no pueden hablar, no sabemos qué tratamiento ni antecedentes tienen, ¿no? Aquí afortunadamente sabemos que tiene diabetes e hipertensión y más de 10 años. Bueno, tiene un cuadro de 2 horas de evolución con dolor torácico y disnea, los signos vitales 80-60, frecuencia cardíaca de 115, respiratoria de 25, no tenemos alteraciones en la temperatura, satura 85%, 66 de media, peso 75 y la superficie corporal de 1.8. ¿Sí? Desde aquí ya estamos viendo que nuestra paciente tiene datos de choque, evidentemente, ¿no? Si sacamos nuestro índice de choque, tiene más de 1.5, bueno, más de uno tiene de índice de choque, es una paciente evidentemente chocada, ¿no? A la exploración la encontramos consciente, con palidez de tegumentos, campos pulmonares con discretos crépitos basales y los ruidos cardíacos apenas audibles. Y además nos da otro dato, miren, tenemos una onda platismográfica de tipo 2. Para los que no estemos familiarizados con estas ondas, ahorita las vamos a analizar más adelante porque también tienen relevancia durante la monitorización hemodinámica. Entonces tenemos una onda platismográfica de tipo 2. Desde aquí, los que ya estemos un poquito más familiarizados, podemos descartar ciertos tipos de choque. Otros tendríamos alguna duda y entonces vamos a analizarlo. Y entonces, para entrar en contexto con el algoritmo que les propuse hace un momento, ¿qué es la primera decisión? Aquí se les abro una pregunta. ¿Cuál es la primera decisión que generalmente se toma al tener a un paciente con una hipotensión o un estado de choque? La primera decisión, incluso a nivel prehospitalario, a nivel incluso de urgencias y a cualquier nivel hospitalario, incluso el nivel que se trate, generalmente no me van a dejar mentir. ¿Cuál es la primera indicación que se da? Pásale un litro a chorroclisis, ¿no? Pero pásaselo rápido y veme preparando el siguiente por si acaso, ¿no? Bueno, vamos a analizar el caso desde aquí, ¿no? En ningún momento se nos ha dicho que la paciente perdió líquidos, desde ahí ya estamos descartando un tipo de choque. Y aquí, si vemos este dato, pues ya descartamos otro tipo de choque, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y entonces esta es una práctica común que se tiene en muchos lados y al final no es tan buena para nuestro paciente, ¿sí? No todos los tipos de choque van a responder a volumen. Ahora, no estoy peleado con que el paciente pueda requerir líquidos, ¿sí? Estoy peleado en que a todos los pacientes se les tenga que dar líquidos de manera inicial en un estado de choque. Bueno, en algunos casos pudiera ser, pero no todos los pacientes van a requerir líquidos y no todos los pacientes los van a tolerar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sale? Bueno, vamos a definir entonces qué es la hemodinamia. Bueno, sabemos que hemo pues, viene del griego hemi, que quiere decir sangre, y la dinámica, pues bueno, es la rama de la física que describe la evolución en tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan sus cambios durante su movimiento o durante su trayecto, ¿no? Dicho de otra forma, pues es el estudio de cómo se mueve toda la sangre a través de los sistemas que podemos encontrar en el cuerpo. Y entonces hablar de hemodinamia nos lleva a hablar de tres factores importantes: la bomba, la tubería y el agua, ¿sale? Digo, si lo vemos desde ese punto de vista, aunque si lo vemos desde un punto de vista más técnico, pues entonces estamos valorando lo que es el corazón, lo que son los vasos sanguíneos y lo que es la sangre, ¿sale? Eso es lo que vamos a valorar durante la evaluación hemodinámica y es lo que tenemos que monitorizar porque al final de cuentas en esto se centra nuestra hemodinamia, ¿va? Entonces vamos a hablar durante esta plática de 4 tipos de choque, que son los que podemos identificar a través del ultrasonido y que son los que tenemos.
tenemos, ¿no? El choque hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo, ¿no? Estos son los tipos de choque. Bueno, algunos dirán, el choque, te faltó el choque anafiláctico, el choque séptico, te faltó el choque neurogénico. Bueno, al final de cuentas, estos entran como un choque distributivo y los demás entonces vamos a poderlos abordar desde este punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba hace un ratito, tenemos la onda pletismográfica. Esta onda pletismográfica todo la tenemos a la mano y a veces la malinterpretamos. Muchos pensamos que esta onda pletismográfica está relacionada con la respiración del paciente. Yo siempre les pregunto a mis internos, les digo, a ver, bueno, ¿tú qué piensas que es esa línea azul? Me dicen, bueno, pues yo creo que es la respiración. Bueno, a ver, te invito a que respires al ritmo de, de eso que estás viendo ahí, a ver si es la respiración del paciente. Y empiezan, no, ¿verdad? No es la respiración porque el paciente no está así, ¿no? Y además estamos valorando otras cosas, ¿no? Esta onda se llama onda pletisgráfica y no nos habla de otra cosa más que el estado de los vasos sanguíneos. A través de esto podemos valorar una vasoconstricción o una vasodilatación o incluso si los vasos sanguíneos se encuentran normales. Por eso les digo, si en el caso anterior veíamos una onda pletismográfica de tipo 2, sabemos que podemos descartar en ese caso entonces un choque distributivo, ¿no? Vamos a ponerlo más en contexto. Tenemos 6 tipos de onda pletismográfica. La pletismográfica normal es la de tipo 3, ¿sí? Es la que tenemos aquí en medio y esta que está señalada de un color diferente. Esta onda está conformada por 2 ondas a su vez, es decir, la onda más alta que le vamos a denominar onda A y una onda que está casi a la mitad o un poquito más abajo que se denomina onda B. En condiciones normales, la onda B tiene que estar a 1/3 de la onda A. Esto es una condición normal. ¿Sale? Ahora, si esta onda, conforme se va moviendo, nos va hablando de la contracción o relajación de los vasos sanguíneos, de tal manera que si esta onda se encuentra más arriba, nos va a hablar de una vasoconstricción, mientras que esta onda se encuentra más abajo, nos va a hablar de una vasodilatación. ¿Sale? Y desde aquí entonces pues, empieza la monitorización del paciente. Y bueno, los prehospitalarios me dirán, doctor, ok, pero los monitores que yo tengo a nivel prehospitalario, pues no me tienen la onda pletismográfica, doctor, eso a lo mejor ocupa otro tipo de situaciones. No, señor, esta onda pletismográfica la tienes a la mano en tu oxímetro de pulso, que seguramente sí debes de tener uno en tu botiquín, y que bueno, también seguramente pensábamos que estaba relacionado con la respiración. Entonces, esta es la onda pletismográfica. Entonces, ahora los invito a que hagamos el ejercicio. Bueno, en esta imagen que tenemos arriba en el monitor, seguramente todos están identificando que tenemos una onda pletismográfica de tipo 4 que nos habla de una vasodilatación leve y que concuerda, fíjense, con nuestros signos vitales, una ligera hipotensión, ¿no? 99,57, bueno, ahí pegando la que está queriendo bajar y nos habla, ¿no? Entonces ahí vemos una onda alta y una onda abajo que se alcanza a apreciar todavía, ¿no? Fíjense la diferencia de la onda 4 con la onda 5. En la onda 4 todavía se alcanza a ver la onda B, mientras que en la onda 5 esta completamente desaparece. Y ahora en la onda pletismográfica de tipo 6 esta incluso se invierte. Fíjense cómo se va hacia abajo y esto nos habla de una vasodilatación severa, ¿sale? Entonces, hablando de vasodilatación, si hay una vasodilatación severa, podemos intuir o al menos aproximarnos más a que el tipo de choque del que estamos hablando, pues se trata de las tuberías el problema, ¿no? Es decir, un choque de tipo distributivo. ¿Vale? Y caso contrario, les comentaba, entonces un paciente con una hipertensión probablemente podamos tener una onda pletismográfica de tipo 2 o incluso de tipo 1. Y que esto sería importante en aquellos pacientes que llegan con urgencias o emergencias hipertensivas a las salas de urgencias o que podemos tratar en cualquier lugar y que desde aquí podemos estar viendo si el problema está en los vasos sanguíneos, a lo mejor es demasiado volumen, etcétera. No lo sabemos, esto lo vamos a determinar un poquito más adelante. Y ahora es importante comentarles, siempre vamos a correlacionar todo con la clínica. ¿De acuerdo? Entonces la onda pletismográfica importante y vamos a ver su importancia también más adelante. Bueno, otro tip o otro dato para la monitorización hemodinámica no invasiva en los pacientes, que si bien nos hablan de un estado de hipoperfusión, en este caso tenemos 2 escalas, ¿no? O bien dos signos, que es la escala de moteado o el Mottling Score, que se basa principalmente en el moteado a nivel de las rodillas. Esto nos habla de datos de hipoperfusión. Así como el tiempo de llenado capilar, ojo, tomarlo siempre con la técnica correcta. Y como la técnica correcta, pues bueno, sabemos que tenemos que hacer una presión sobre el dedo durante 10 segundos y valorar entonces el tiempo de rellenado capilar. La técnica dice que tuviera que ser cronometrado con un cronómetro y no sé qué, pero bueno, confiamos en que todos sepamos contar en segundos. Entonces, parte de lo que tenemos que valorar también en los pacientes que tengan estado de choque, ¿no? Que al final de cuentas son los signos más evidentes y que lo que vas a ver primero. Quizá el ultrasonido, el estetoscopio y todo lo que tengas que sacar, pues lo tienes que incluso sacar de algún lado o traer de algún lugar. Pero pues, bueno, esto es lo que tú estás viendo desde manera inicial. Y aquí tenemos una imagen para que más o menos podamos identificar qué es la escala de moteado. Este es un paciente que
Bueno, cabe señalar que la mayoría de las imágenes, fotos y videos que tengo en esta publicación o en esta presentación son de mi autoría, algunas son robadas, algunas de internet, algunas de compañeros. Esta es una de mi autoría, es un paciente que tuvimos en una rotación en una terapia intensiva y pues bueno, fíjense cómo tenemos la escala de moteado, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Pues bueno, tipo uno sería que estuviera nada más presente aquí en la rodilla. Dos, pues bueno, ya, bueno, que estuviera nada más en el centro. Dos, pues bueno, a lo mejor ya nos abarca todo lo que es la rótula. Tres, se empieza a extender y cuatro ya nos abarca hasta arriba. Fíjense cómo está la hipoperfusión hasta acá, ¿no? Es un paciente evidentemente con datos de choque, datos de hipoperfusión. ¿Qué tiene? Pues bueno, hay que determinar cuál es el estado de choque. Esto me habla de que el paciente tiene un choque y hay que identificar cuál es. Esto me habla de un estado de hipoperfusión, ¿de acuerdo? Ahora, otros datos, pues también la coloración de la piel, ¿no? Que haya, pues cambios en la coloración de la piel, pues esto me habla también de datos de hipoperfusión. Se está secuestrando el líquidos en otros lados para poder preservar ciertas funciones vitales y al final de cuentas termina, sacrificando otros lugares al el cuerpo, ¿no? Así de inteligente llega a ser. Entonces les comentaba, para poder valorar adecuadamente el tiempo de llenado capilar, pues vamos a tener una técnica y esta técnica dice que tenemos que hacer una presión durante aproximadamente 10 segundos y después de esto valorar el tiempo de llenado capilar. Se sugiere que sea con un cronómetro, aunque bueno, confiamos en que se pudiera hacer. Ahí vemos el tiempo de llenado capilar normal, sabemos que es de 2 a 3 segundos aproximadamente, ya más de 4 nos habla de que hay una hipoperfusión, que tuviéramos que perdón, que tuviéramos que tomar alguna decisión. Y entonces, ¿cómo vamos a condicionar esas decisiones? Bien, entonces aquí entra nuestro quinto pilar de la exploración física y que es en lo que vamos a centrar esta plática, el uso del ultrasonido. Me he topado incluso en varios escenarios de urgencias a muchos médicos que están peleados con el uso de ultrasonido en la sala de urgencias y que incluso les dices, voy a poner un catéter central guiado por ultrasonido y te dicen, no es de conocer la técnica para tener que usar un ultrasonido. Sí, señor, la conozco bastante bien, pero el utilizar el ultrasonido, además de conocer la técnica, me ayuda a disminuir mis posibilidades de ¿sale? Entonces, esa es la importancia de que sepamos utilizarlo. Ahora, algo que hay que comentar, por ahí alguien activó su micrófono, alguien tiene alguna duda, quiere participar. Bien, algo que hay que comentar es que el ultrasonido no nos da diagnóstico. ¿Sale? El ultrasonido no nos da diagnóstico, nos dice lo que está pasando y en imágenes, pero no nos da diagnóstico, no me dices esto. Entonces, para yo conocer y saber qué es lo que estoy viendo, pues lo primero que tengo que conocer sí o sí es anatomía. La anatomía, pues básica, ¿no? Saber que el hígado está del lado derecho, que tenemos dos riñones, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas eso es en lo que nos vamos a basar, porque es lo que nosotros estamos viendo. Si yo no sé lo que estoy viendo, entonces desde ahí ya estoy perdido porque el ultrasonido no me va a decir qué estoy viendo, ni me va a decir cuál es el diagnóstico. A caso contrario, como algunos electrocardiogramas, ¿no? Se han visto que algunos electrocardiogramas los imprimen y arriba nos da un diagnóstico. Esto no, lamentablemente no es así. Ahora, una desventaja también que tenemos es que es operador dependiente, que siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, las imágenes y la calidad de las imágenes que vayas a obtener, así como la interpretación de las mismas, depende de quién está operando el aparato. Por lo tanto, pues ahí tuviéramos un sesgo con personas profesionales que se dediquen directamente a esto, con personas que vayan empezando. Por lo tanto, se recomienda, como siempre, la capacitación y práctica continua para mejorar la curva de aprendizaje. Entonces vamos a empezar a hablar de ultrasonido y este es con el que quizá muchos estemos familiarizados. Es muy similar al que yo tengo en mi sala de urgencias acá en Colima. Bueno, no sé qué marca sea, no le alcanzo a ver acá, no voy a hablar de marcas, no, están patrocinando, si alguien quiere adelante, ¿verdad? Pero pues, no. Entonces, este es un ultrasonido con el que quizás estemos familiarizados algunos son más grandes, más toscos, algunos tienen una computadora como las viejitas, etcétera, se van a encontrar de muchas formas, ¿no? Al final de cuentas, todos trabajan con transductores o que también se les puede llamar sondas. Entonces, hay muchos tipos de transductores, ¿sí? Como estos que podemos ver en las imágenes de arriba. Ojalá nos pudieran compartir grabada la plática, me sacó mucho la reunión. Sí, esta plática queda grabada y creo que después se les puede dar acceso a ella. Gracias por solicitarlo, Alejandra. Ya se ponen en contacto con los coordinadores y creo que ellos les pueden proporcionar la plática para que vean que estoy al pendiente, ¿eh? Bien, entonces les comento, estos trabajan con transductores o que también se pueden llamar sondas. Tenemos distintos tipos de sondas, distintos tipos de transductores y que cada uno de ellos tiene una función específica y una calidad específica. No me voy a centrar tanto en cómo funcionan. A nivel general, pues bueno, trabajan a través de algunos cristales que emiten sondas de ultrasonido. Estos, obviamente, en ultrasonidos que son o sonidos que no podemos escuchar nosotros con el oído humano, pero pues que bueno, son suficientes para que se pueda transmitir esta imagen. Esto rebota, son captados
procesados por los cristales del ultrasonido y el ultrasonido lo interpreta en una imagen bidimensional, ¿no? Bueno, a nivel general es cómo funcionan, no me voy a centrar tanto en eso al final, vamos a hablar un poquito más general. Entonces, al final de cuentas, más o menos es cómo funciona. Les repito, hay distintos tipos de transductores, cada uno de ellos tiene una función más específica, pero hay otros que podemos utilizar muy general. Entonces, por comentarles, para esta plática nos vamos a centrar en tres tipos de transductores, que son estos que tenemos aquí en la parte de abajo, que es el transductor lineal, el transductor convexo y el transductor sectorial. Quizá puedan tener algunos otros nombres, a nivel general es como se les conoce. Cada uno de ellos tiene una profundidad específica y algunos pueden sacrificar profundidad por calidad de imagen, otros dan mejor calidad de imagen y menos profundidad, etcétera, pero bueno, al final aquí los vamos a utilizar, vamos a ver cuál tendríamos que utilizar para ciertos escenarios. Entonces, estos son los tres principales tipos de transductores que vamos a platicar o que vamos a utilizar durante esta sesión. Y ahora, cada uno de ellos tiene una función específica y los podemos identificar fácil con el tipo de imagen que nosotros vamos a interpretar. Ojo, vi que por aquí hay algunas personas que se dedican al ultrasonido, etcétera, que a todo dar, igual si hay algo que haya que complementar con todo gusto, los veo en los comentarios. Quizá algunas cosas para ustedes sea un poquito repetitivo, sin embargo, sé que hay algunas cosas, algunas personas que están conectadas que no están familiarizadas para nada con ultrasonido y por ello vamos a tratar de hacer esta plática casi desde cero, ¿no? Bien, entonces les comentaba, podemos identificar el tipo de transductor con el que se está haciendo la imagen, incluso tan solo con ver la imagen. Por ejemplo, vemos el tipo de transductor sectorial nos da esta imagen como una forma especie como de cono, ¿sí? Donde al final o la punta de esta imagen pues es una forma convexa, ¿no? Que concuerda con nuestra imagen o la forma del transductor. El transductor sectorial por su parte nos da una imagen triangular, ¿sí? Donde si se fijan termina en punta y esto es por el tipo de haz de ultrasonido que emite. Ahora, el transductor lineal nos va a dar una imagen más cuadrada, ¿sí? Una imagen literalmente lineal. Y cada uno de ellos los podemos utilizar en ciertos escenarios. Generalmente el transductor lineal se utiliza más para estructuras superficiales como vasos sanguíneos, incluso ver articulaciones. Por ejemplo, se pueden ver como en este caso lo que es el fondo de ojo, etcétera, ¿no? El transductor sectorial, por su parte, nos da una menor profundidad, pero una mejor calidad de imagen. En este caso lo utilizan mucho, por ejemplo, para lo que es la ecocardiografía. Algunos otros usos que le podemos dar también es, por ejemplo, en la monitorización neurológica a través de los pulsos por un Doppler transcranial, ¿no? Y por ejemplo, el transductor convexo, pues generalmente más utilizado para abdomen, incluso podemos utilizar en tórax también, o incluso se puede utilizar también para corazón, pero bueno, saber que las imágenes no van a ser las mismas, pero al final son los usos que tiene cada uno de ellos. Y es lo que tiene, pues la ventaja es que nos da mayor profundidad, pero bueno, nos da quizá menos calidad de imagen. Ahora les comentaba, quizás estemos familiarizados con el tipo de ultrasonidos grandotes como robotinas, pero hay distintos tipos de ultrasonidos y por eso es importante que los hospitalarios que están aquí conectados hayan tomado esta clase. Quizá algunos ya estén familiarizados con ellos, para otros quizá sea algo completamente nuevo. Hay ultrasonidos completamente portátiles. Tenemos estos que son como incluso como una forma de laptop, un poquito más toscos. Hay algunos ya más modernos que se conectan a través de un cable al celular y con el celular estamos haciendo la pantalla y el transductor lo tenemos en la mano, ¿no? Completamente portátil. Y hay unos todavía más fregones que nada más te venden el puro transductor. Tú descargas una aplicación y con eso tú ya se conecta por Bluetooth y tú estás haciendo tu monitorización con el ultrasonido. Entonces, al final, pues hay muchas marcas, hay distintas calidades. No voy a recomendar ninguno en particular. Les recomiendo que mejor tomen su experiencia conforme al que más se adapte a sus necesidades y que se empiecen a empapar un poquito de esto, ¿no? Entonces, al final, a lo que voy con esto es que, si se fijan, si puedo traer el celular, fácil puedo traer entonces la otra cosa en el botiquín, ¿no? Para los hospitalarios, digo, para los hospitalarios luego dirán, oye, es que yo en mi sala de urgencias no tengo ultrasonido. Y esto a mí me recuerda mucho a algo que comentaban precisamente en una conferencia, donde decían, es que siempre hay un ultrasonido en los hospitales, que no lo tengas asignado a urgencias es muy diferente, pero casualmente siempre hay un ultrasonido en los hospitales, el que se utiliza, por ejemplo, para ginecología, ¿no? Siempre en ginecología tienen un ultrasonido, oye, préstamelo poquito, gineco, para llevármelo a urgencias, tengo un pacientito que lo quiero monitorizar a ver cómo se ve, y entonces empezar a demostrar en la parte de urgencias también se necesita un ultrasonido y que sea un plus para empezar a gestionar entonces estas partes. Ahora, más o menos, todos tienen un teclado muy similar a este, más o menos, al menos con las funciones, ¿sale? Y ustedes dirán, bueno, son muchos botones y a veces yo los veo muy temerosos a toda la gente en tocar los botones. Yo los invito a que durante que estoy hablando, busquen en esta imagen el botón que diga autodestrucción o que diga desconfigurar o que diga explotar el aparato.
¿Y a qué voy con esto? No existe ese botón, ¿sí? Y entonces tenemos miedo de luego empezar a tocar los botones porque no sé qué le va a pasar. Por algo están ahí, porque los tenemos que presionar. Hay que saber para qué sirven, por supuesto. Y cada uno de ellos tiene una función específica. Al final de cuentas, durante esta sesión, vamos a conformarnos con saber utilizar estos botones que les voy a señalar adelante, que son estos, que es para seleccionar el modo M. Ahorita vamos a ver qué quiere decir el modo M, Doppler pulsado, Doppler color, el modo bidimensional, y 4D no lo vamos a utilizar, pero bueno, también ahí estaba como una forma de función. Algunos otros botones con los que nos tenemos que familiarizar es el de congelar la imagen, el de medir, que es caliper, o en algunos otros dirá medición. Vamos a tener el botón de seleccionar, que literalmente es como un clic, ¿sí? Y además el botón de profundidad, que pues bueno, lo podemos utilizar en ciertos casos para dar más profundidad a la imagen y poder ver de mejor forma lo que queremos ver. Este botito, zona blanca que tenemos en medio, literal, es como si fuera una bola de billar ahí encajada, la bola blanca ahí encajada y que sirve como un mouse para literalmente mover un cursor sobre la pantalla. Entonces también es importante que lo conozcamos, ¿sale? Fíjense, el ángulo, va a haber un plus al final de la clase donde ustedes van a ver esto que vamos a recordar esta parte del ángulo. Y otra que les quiero seleccionar, fíjense acá al lado, del lado izquierdo del teclado, tenemos una que dice Probe. ¿Sí? Que es para colocar o para seleccionar el tipo de transductor que quiero utilizar. A veces están conectados hasta 5 transductores, ¿no? Entonces tú puedes seleccionar y aprietas ese botón y ya vas a seleccionar el tipo de transductor que quieras utilizar. Desde ahí vamos a empezar. ¿Vale? Ahora, ganancias. Vamos a hablar esto de ganancias seguramente durante la clase. Ganancias no es otra cosa más que aumentar o disminuir lo blanco de la imagen o lo negro de la imagen para que se pueda ver mejor. Discúlpeme si durante la plática menciono algunos términos no tan médicos, algunos más coloquiales, son para tratar de dar un poquito más de énfasis o poder explicar un poquito más el tema, ¿sale? Entonces, les repito, las ganancias son para ver nosotros o más clara o más oscura la imagen. ¿Y dónde aumentamos las ganancias? Tenemos dos tipos. De este lado, en la parte superior, tenemos lo que son las ganancias sectoriales. Esto literalmente nos va aumentando las ganancias según la parte de arriba, en medio, abajo, según la cosita que nosotros vayamos a mover. O bien las ganancias generales, que estas las vamos a mover. Aquí, si se fijan, este es un botoncito que puede dar vuelta y al girarlo yo hacia la derecha me aumenta la ganancia, es decir, me hace la imagen más blanca. Al girarlo hacia la izquierda me hace la imagen más negra, es decir, me disminuye la ganancia. De ahí en fuera no ocupamos más botones, ¿de acuerdo? Son los únicos y quizá durante la plática los vamos a seguir repitiendo, no se preocupen si no se familiarizan con todos ellos. Les repito, al final de cuentas, todos los transductores o todos los ultrasonidos, perdón, más o menos tienen un teclado muy similar o al menos con las funciones. Algunos ya tienen abajo el tecladito como de computadora para poner los datos del paciente y no sé qué, pero bueno, esto es en lo que nos vamos a centrar. Entonces, vamos a conocer bien al aliado, como les comento. Ahora, les comentaba anteriormente, tenemos 4 tipos de funciones que vamos a utilizar: modo M, Doppler pulsado, Doppler color y modo B. 4D, ahorita lo vamos a omitir para fines de esta práctica. Entonces, el modo B quiere decir modo bidimensional. Lo que yo estoy viendo está nada más en 2 dimensiones, es una imagen en tiempo real de lo que estoy viendo. Ahora, el modo M, estos modos los activamos al presionar los botones que están ahí. Entonces, modo M, cuando yo presiono modo M, me sale una línea blanca. ¿Sí? Esta línea que aparece aquí, quizá en algunos ultrasonidos sea otro color. Al final de cuentas, me va a salir una línea completamente continua, ¿sí? Que me va a salir desde el centro de la imagen y se va a ir hacia abajo. Esa yo la puedo mover con el mouse o sí, con el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda. Y al volver a presionar el modo M, me va a arrojar una especie de gráfica que me va a ver el movimiento que está pasando por esa línea, que es esta imagen que se abre aquí al lado. Sí, generalmente aparece en la parte de abajo. Aquí para fines prácticos, pues bueno, la imagen se recortó y se puso por un lado, pero generalmente esta imagen aparece por la parte de abajo. Y eso es lo que nos representa el movimiento que hay sobre esa línea. Entonces, modo M, movimiento. Hasta ahorita nada más es lo que vamos. Igual, si hay dudas durante la charla, con todo gusto pueden dejarlas, ¿vale? Ahora, Doppler pulsado. Es el botón que teníamos ahí que dice PW. En algunos viene así, en otros puede decir DP, que es Doppler pulsado, en otros puede decir pulsado, nada más, dependiendo. Entonces, ustedes van a familiarizarse con su equipo que tengan. Entonces, al presionar yo este botón, me va a aparecer una línea no tan continua que en medio va a tener un signo de igual. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Y lo que hace es que lo que vemos es pulsos que pasan por ahí, los pulsos nada más, ¿sale? Y al final me lo representa, al final como esta gráfica que tenemos en la parte de abajo, que son como estos picos. Es así más o menos como se tuviera que ver la de modo M, pero evidentemente como esta imagen de acá, pero a lo que me refiero es que aparece en la parte de abajo, ¿vale? Y el Doppler color, que bueno, lo que nos hace es
únicamente valorar flujos, el azul se acerca al ultrasonido, el rojo se aleja, y esto, perdón, el rojo se acerca, el azul se aleja, y esto entonces nos habla nada más de flujos que están pasando por ahí. Yo no sé si es sangre, si es líquido, qué tipo de flujo es, pero son flujos que está detectando el ultrasonido, y esto se refiere a lo que se acerca o se aleja del transductor, ¿vale? Hasta aquí nada más hemos visto los tipos de modos o de imágenes que vamos a ver con el ultrasonido. Si hay dudas, con todo gusto las pueden dejar, si no, entonces continuamos. Ahora, comentarles, el transductor funciona como una especie de linterna, de tal manera que si yo apunto mi linterna hacia abajo, mi haz de ultrasonido o mi haz de luz se va a ir hacia abajo. Si yo apunto mi linterna hacia enfrente, mi haz de luz viaja en línea recta y se va a ir hacia enfrente. Si lo apunto hacia un lado, se va a ir de ese lado. ¿Sale? Entonces, dependiendo del tipo de movimiento que yo haga con mi transductor, es hacia donde yo voy a dirigir mi ángulo de ultrasonido y entonces los cortes o las imágenes que yo voy a ver. A veces dicen, doctor, es que ¿cómo tengo que poner el ultrasonido? ¿Cómo lo tienes que poner? Como veas mejor tu imagen. Yo te voy a dar un punto de referencia, pero hay algunas personas que por su condición física no es el mismo lugar donde lo vas a checar y te tienes que acomodar a donde veas tu mejor imagen. Perdón. Entonces tenemos cuatro tipos de movimientos principales que hacemos con el transductor, que es el deslizamiento, deslizarnos hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, la rotación, que es girar el transductor, el balanceo y lo que es la inclinación del transductor. Y dependiendo entonces de cómo yo haga esos movimientos, es hacia donde voy a dirigir mi haz de ultrasonido y por lo tanto las imágenes que yo voy a poder ver de mi corazón, en este caso vamos a hablar de corazón, ¿sale? Entonces dependiendo el movimiento que yo haga, son las imágenes que yo voy a poder ver y entonces así ya es más fácil interpretarlos. Ahora, para fines de esta charla, nos vamos a centrar en cuatro cámaras o cuatro imágenes principales que tuviéramos que valorar y que las vamos a ver a detalle cada una de ellas. A nivel general, es el eje paraesternal largo, el eje paraesternal corto, el apical cuatro cámaras y el subcostal cuatro cámaras. Cada uno de ellos tiene una función que nos va a ayudar bastante y que las vamos a mencionar más a detalle. Vamos a hablar, por ejemplo, del eje apical cuatro cámaras. En el eje apical cuatro cámaras generalmente utilizamos el transductor sectorial, como se pueden dar cuenta en esta imagen, y nos vemos por qué, porque termina en una punta como en un triángulo y eso nos habla de que es hecho con un transductor sectorial, ¿sale? Entonces, a nivel general, el transductor siempre tiene una imagen, una marca por un lado. En el caso de hacer ultrasonido de corazón con un transductor sectorial, tuviéramos que tener nuestra marca hacia el lado izquierdo hacia el lado izquierdo del paciente, como lo vemos aquí en la imagen. El punto nos señala hacia dónde está la marca del transductor. Entonces, si se fijan, yo lo tengo por debajo de la tetilla. Lo que estoy viendo yo, voy a agarrar mi vaso para que más o menos me entiendan. Lo que yo estoy viendo yo, estoy portando mi corazón de esta forma, porque así estoy apuntando mi haz de ultrasonido, ¿sale? Entonces yo estoy cortando el vaso, por decirlo de alguna forma, así. Y espero que ya más o menos ahí en su imaginación se estén imaginando cómo se vería el vaso cortado hacia la mitad. Entonces, ahora imagínense que es el corazón. ¿Y cómo vamos a ver el corazón partido hacia la mitad? Pues bueno, vamos a ver sus cuatro cámaras, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ahora, este es bastante importante y es uno de de las imágenes más importantes que tuviéramos que valorar. Esto nos da muchísima información. Para empezar, en condiciones normales, siempre el ventrículo izquierdo, que es este que tenemos al lado derecho de la imagen, el ventrículo izquierdo siempre va a ser más grande que el ventrículo derecho en proporción 2:1. Ahora, ¿cómo sé que es el ventrículo derecho? Porque generalmente, el ventrículo izquierdo va a tener esta forma de bala, ¿sí? Mientras que el ventrículo derecho tiene esta forma como de velero, ¿sí? Así incluso se describe en las literaturas. Entonces, proporción 2:1 de ventrículo izquierdo sobre ventrículo derecho, ¿sí? Y es decir, es más grande el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. Además, podemos valorar las mismas válvulas aquí también, fíjense, y podemos valorar la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Entonces, nos es útil esta imagen porque incluso desde aquí podemos determinar la febivisual. ¿Y a qué me refiero con una febivisual? Bueno, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que desde aquí entonces ya empieza mi hemodinamia, ¿no? ¿Qué tanto se está apachurrando ese corazón para que entonces se esté inyectando la cantidad de sangre que se eyecta con cada latido? Entonces, ¿cómo hago la fe visual? Fácil, simplemente hago un punto imaginario en el centro del ventrículo izquierdo y me voy a fijar cuánto se acercan las paredes hacia ese punto imaginario. No podemos determinar a ciencia exacta cuánto tiene de FEBI. Para hacerlo, quizá tuviéramos que hacer ya un ecocardiograma con un método de Gibson, Simpson, etcétera, los que existan o los que conozcan, y entonces sí nos podría decir cuál es la FEBI exacta. Lo que nosotros vamos a hacer es determinar nuestra FEBI, si es más
o menos del 50%. Y a partir de ahí, entonces, nosotros tomamos decisiones en la sala de urgencias. ¿Tiene una insuficiencia cardíaca de FEBI reducida o de FEBI conservada? ¿Sí? Entonces, desde ahí ya empieza la hemodinamia. ¿Cómo voy a saber la FEBI? Fácil, hago un eje apical 4 cámaras, me pongo un punto imaginario en el centro del ventrículo izquierdo y me fijo cuánto se pegan las paredes del ventrículo izquierdo hacia ese punto imaginario y de esa forma voy a determinar mi FEBI visual. Lo normal es que sea más del 50%, por lo tanto, al determinar que se acercan menos del 50%, ya estoy hablando que tengo un problema. ¿Qué problema? No lo sé, hay que investigarlo y es a lo que vamos con todo lo demás. Sale todo, se tiene que correlacionar con la clínica. Entonces, les repito, toda la apical 4 cámaras, pues uno de los más importantes que vamos a valorar y que nos vamos a familiarizar un poquito más adelante más con él. Otro de los ejes importantes, el eje paraesternal largo. En este, fíjense cómo el transductor ya lo cambiamos de posición, incluso está apuntando ya hacia la derecha. Así es como lo tendríamos que ver. En un eje paraesternal largo, pues bueno, el transductor lo tendríamos que apuntar hacia el hombro más largo, es decir, hacia el más lejano que tenga nuestro paciente. En este caso, pues bueno, hacia el hombro derecho, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos viendo con esta imagen? Bueno, yo estoy cortando el corazón tal cual como se ve en la imagen. Por lo tanto, al momento de yo verle el corazón, lo estoy viendo cortado literalmente como a la mitad, pero ahora visto desde al lado. ¿Sí? Hace rato lo estaba viendo como desde abajo, pero ahora lo estoy viendo desde un lado ese corazón. Por lo tanto, esas son las imágenes que vamos a apreciar. Ahora, en condiciones normales, en este eje paraesternal largo, lo que nosotros vamos a valorar, pues bueno, por la parte de arriba, el tracto de salida del ventrículo derecho, por la parte de abajo, en este lado de acá, vemos lo que es el ventrículo izquierdo, acá vemos la aurícula izquierda y aquí vemos la válvula aórtica. Fíjense, la válvula aorta, esta es la que sale aquí, ya esto que vemos aquí, pues ya es meramente la aorta, ¿no? Y esto va a tener mucha importancia, perdón, y al final lo vamos a abrir, vamos a determinar por qué tiene importancia y vamos a hacer algunos cálculos con esto. Perdón. Entonces, le repito, estoy viendo yo el corazón cortado a la mitad, pero visto desde un lado. En el eje apical 4 cámaras lo estaba viendo desde abajo, ahora lo estoy viendo desde un lado. En condiciones normales, aquí se tiene que cumplir una regla de los tercios, es decir, que mi imagen esté ocupada en tres, o dividido en tres espacios completamente iguales, que sean ocupados principalmente por el tracto de salida del ventrículo derecho hasta arriba, del ventrículo izquierdo y hasta abajo la aurícula izquierda. Si se fijan, aquí se cumple esa regla de los tercios, ¿sí? 1, 2 y 3, es decir, miden casi lo mismo. Esa es una regla general. Ahora, el eje paraesternal corto. Ahora, estoy viendo, fíjense, ya cómo cambió mi transductor otra vez. Ahora, el transductor lo tengo igual de lado, pero ahora apuntando hacia el hombro más corto, es decir, al que tengo más cercano. Y ahora estoy viendo mi corazón ahora sí partido, pero de esta forma, ¿sí? Como si fuera un vaso, pero partido de esta forma. Y aquí ya entonces, dependiendo, si yo lo apunto más para arriba, pues veo las aurículas, si yo lo apunto más para abajo, pues veo los ventrículos. ¿De acuerdo? ¿Un comentario? ¿Se escucha cortado? A ver, confírmeme si todos se escuchan cortados, a ver si es problema de mi comunicación. Si todos se escuchan bien, yo escucho bien. iPhone 3, muy bien. También Bueno, acá se perfecto. escucha bien, doctor, sin problema. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, no sé, algún problemita ha de tener de. Bien, continuamos para acá, que soy el pendiente de los comentarios, ¿vale? Entonces, les repito, ahora estamos viendo el corazón partido, pero de esta forma. Por lo tanto, si yo apunto mi haz de ultrasonido, no me veo en la cámara, no sé si ustedes me están viendo ahí, porque según yo estoy haciendo un buen de ademanes y no sé si me veo. Pero bueno, voy a tratar ahí de ponerme en centro. Entonces, ustedes están viendo el corazón partido ahora de esta forma, ¿sale? Por lo tanto, si yo apunto mi haz de ultrasonido hacia arriba, lo que vería fueran aurículas. Si lo apunto hacia abajo, pues vería lo que son ventrículos, que es como en el caso que estamos viendo aquí, ¿no? Pero aquí lo estamos cortando justo en la mitad, fíjense, porque alcanzamos a ver incluso el tabique, vemos los músculos papilares, vemos lo que es el ventrículo derecho, cómo abraza lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Acuérdense esa disposición que tiene, como lo vimos en el apical 4 cámaras, que se ve como forma de velero, como que abraza al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, se nos confirma esa imagen, ¿no? Que le llaman mucho sonrisa de payaso. Y acá vemos el que muchos le llaman signo de Mercedes-Benz, que pues bueno, es al momento de que se cierran las válvulas, pues aquí vemos los músculos papilares cómo se cierran y eso nos da una imagen como del logo de Mercedes-Benz. Entonces, esas son algunas reglas que más o menos tuviéramos que ver. Ah, sí se ve que bien. Yo tuve que salir a reiniciar, ahora me escucho mejor. Muy bien. Excelente. Bueno, sí, todo bien, seguimos. Entonces, bien, entonces ese es el eje paraesternal corto. Y al final, el último que vamos a valorar, el eje subcostal 4 cámaras, también es bastante importante. Ahora fíjense cómo también estamos viendo el corazón, pero ahora acostadito, ¿no? Y estamos viendo sus 4 cámaras, dos ventrículos, dos aurículas y las estamos viendo. Entonces, aquí de igual forma vemos cómo se cumple la regla de 2 a 1, ¿no? Dos veces,
bueno, más bien más grande lo que es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, pues más pequeño, ¿no? La punta está tomada por lo que es el ventrículo izquierdo, como tiene que ser en condiciones normales, vemos aurículas de los dos lados y vemos los músculos, ¿de acuerdo? Eso es lo que estuviéramos viendo en condiciones normales. Por arriba vemos lo que es la glándula hepática, por ahí asomándose. Ahora se imaginarán, oye, pero pues es que, ok, si esta imagen que tengo aquí yo la invirtiera, pues estaríamos viendo exactamente lo que estamos viendo ahí como tuviéramos el transductor, ¿no? Entonces ahora estamos viendo el corazón en cuatro cámaras, pero ahora acostadito. Es como si yo lo estuviera viendo literalmente así, ¿sí? Acostadito, pero por sus cuatro cámaras, ¿vale? Entonces, espero que se estén familiarizando un poquito más con las imágenes para que estemos entrando en contexto. Y si sí, pues vamos a darle, y si no, con todo gusto repasamos, ¿vale? Ahora, un plano adicional, el plano subcostal, que es para valoración de la vena cava inferior. Y la vena cava inferior tiene muchísimas aplicaciones. Perdón, denme un segundo, voy a prender la luz porque creo que ya me estoy viendo muy oscuro. Segundo. Listo, más. Sabe qué ruido. Está. Listo, creo que ya me veo un poquito más, ¿verdad? Entonces, perdón, ya se estaba haciendo oscurito. Les comentaba plano subcostal para valorar la vena cava inferior. La vena cava inferior va a tener muchas implicaciones para valorar entonces la volemia del paciente y esto lo vamos a poner en contexto ahorita inmediatamente. Para valorar entonces la vena cava, pues fíjense cómo tenemos nuestro transductor apuntando hacia arriba, ¿sí? Casi en el epigastro y de esta forma vamos a valorar entonces, o la imagen que vamos a tener, pues aquí vamos a ver casi la aurícula derecha, de este lado que se asoma y lo que es el hígado y pues vamos a ver por ahí inmediatamente lo que es la vena cava inferior, ¿no? Es lo que nosotros tendríamos como imagen. Ahora, ¿qué aplicaciones clínicas tiene la valoración de la vena cava inferior entonces en escenarios de urgencias? Es un importante predictor para valorar la respuesta a volumen en nuestros pacientes. Se comenta que un aumento de más del 25% del diámetro es un paciente que tenga una capacidad de respuesta a volumen. Vamos a ver de qué me estás hablando. Ok, vamos a hablar de qué. Bueno, nosotros para medir esto tenemos que valorar o medir exactamente la vena cava. Para medir la vena cava, una vez que tenemos la imagen, vamos a ubicarnos de 2 a 3 centímetros de la salida de la aurícula derecha, ¿sí? Hacia el lado, para entonces medir adecuadamente lo que es la vena cava. La vena cava, ¿se acuerdan cómo les había dicho que este era modo M? ¿Sí? El modo M que les decía que aparecía una línea que aparecía desde el centro y bajaba, y yo la voy a posicionar, entonces esa línea media la voy a mover hacia que quede a 3 centímetros al lado de la salida de la aurícula derecha de mi vena cava. Voy a presionar el modo M nuevamente y me va a arrojar esta como especie de gráfica que tengo por un lado, donde si se fijan, todo esto de arriba está como sabe de qué color sea, aquí tenemos como una especie de tubo y luego otra vez sabe de qué se va allá abajo, ¿no? Ok, lo que tenemos aquí en medio entonces como especie de tubo es la vena cava que nosotros la estamos viendo como en movimiento real, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros ver, una vez que tengamos esta imagen, congelamos en el botón de congelar, fíjense, aquí está el modo M, presionamos y en el botón de congelar, que más o menos todo lo van a tener por ahí, se nos va a congelar la imagen y entonces nosotros vamos a medir dos aspectos, donde se vea más gorda la vena cava y donde se vea más angosta la vena cava. Entonces, les comentaba, una de las aplicaciones que tiene la ecografía de la vena cava es que un aumento de la vena cava del diámetro inicial de más del 25% al momento de hacer una elevación pasiva de piernas, nos habla de que es un paciente que puede responder a volumen. Ahorita lo vamos a comentar más adelante y nos va a quedar más claro. Entonces, otra de las aplicaciones clínicas que tiene la medición de la vena cava inferior, pues es la estimación de la presión venosa central, ¿no? Y esto muchos no estaban familiarizados, como me decían, oye, ¿cómo es que puedo determinar la presión venosa central a través de ultrasonido si no puedo ver ahí presiones y no sé qué? Bueno, podemos estimarla, ¿no? Y esto a través de las mediciones precisamente de la vena cava inferior. Les decía, nosotros tenemos que medir entonces un diámetro máximo y un diámetro mínimo, y a partir de aquí entonces sacar una diferencia y esa diferencia convertirla a porcentajes. Se escucha muy difícil, pero no lo es como tal. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen de aquí, ¿sí? Vemos que el diámetro máximo que tenemos aquí en la imagen nos dice que mide 2.1 centímetros y el diámetro mínimo que tenemos en esta imagen dice que mide 1.8 centímetros. Perdón, 1.8 es más de la mitad de 2.1, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí ya vemos que la variación que hay entre ambos es de menos del 50%. Y ahora, ¿cómo voy a interpretarlo esto? Bueno, para esto nos pasamos a esta gráfica que tengo aquí al lado, ¿sí? Donde vemos cómo podemos estimar la presión venosa central de acuerdo al diámetro que tengo de mi vena cava y cuánto disminuye, ¿sí? Es decir, si yo tengo una vena cava que mide menos de 2.1 centímetros y lo que se colapsa, es decir, lo que llega hacia abajo es más del 50%, yo puedo estimar mi presión venosa central entre 0 y 5 con una media de 3, que es la que nosotros tomaremos para fines prácticos. Ahora, si yo tengo una vena cava
de menos o igual de 2,1 centímetros, pero colapsa menos del 50%, quiere decir que es lo normal. Y entonces tenemos una PVC estimada de 5 a 10 con una media de 8, que es la que vamos a tomar. ¿Sale? Y por último, si tenemos una vena cava que mide más de 2,1, es decir, que está gorda, grandota, no la podemos colapsar porque está congestionada, pues nos habla de que la presión venosa central está muy aumentada. 10 a 20, un promedio de 15, que es lo que vamos a tomar. Y bueno, ¿qué es la presión venosa central? Algunos se lo preguntarán, algunos ya están familiarizados con esto. La presión venosa central, pues no es otra cosa más que la presión que hay sobre la vena cava y sobre la aurícula derecha, ¿no? Dependiendo de dónde la midamos, pues es lo estimado que nosotros vamos a tomar como normalidad. Entonces, si la medimos directamente sobre la aurícula derecha, la presión venosa central estimada es de 0 a 4, si la medimos en vena cava es de 8 a 12. Para fines prácticos, en esta sesión nos vamos a quedar con una presión venosa central de 8 a 12 milímetros o centímetros de agua, y al final, dependiendo de dónde lo lean, puede variar un poco, pero para fines prácticos nos vamos a quedar 8 a 12 centímetros de agua, ¿vale? Entonces, una vez explicado lo anterior, mientras le doy un trago a mi café, me gustaría que ustedes, una vez explicado esto, en ejercicio mental, trataran de estimar cuánto tenemos de presión venosa central en este caso. Diámetro máximo 2,1, diámetro mínimo 1,8. La variación, evidentemente, es de menos del 50%. ¿Sale? ¿Cuánto tenemos de presión venosa central estimada? Muy bien, seguramente hicieron el ejercicio en su mente. Para que ellos contestaron correcto, pues sí, tenemos una presión venosa central estimada de 8. Para que nos quede claro, estamos entonces en el segundo eslabón, la vena cava inferior mide menos o igual de 2,1, ¿sí? Y colapsa menos del 50%. Es decir, el diámetro mínimo mide más de la mitad de lo que es la vena cava. Espero que haya quedado claro esta parte, si no, con todo gusto nos regresamos, y si no, entonces vamos a revisar este caso clínico para ver qué es la importancia que tiene nuestra vena cava. ¿Se acuerdan del caso anterior que habíamos mencionado desde un principio? Es el mismo caso, ¿no? Es una femenina de 68 años de edad, tiene antecedentes de diabetes e hipertensión, más de 10 años de evolución. No recuerda los tratamientos que toma. Perdón, tiene un cuadro de 2 horas de evolución, dolor torácico y disnea, evidentemente con estado de choque 60-40 con 115 de cardíaca, respiratoria de 25, 36,4 de temperatura y satura el 85%. La exploración consciente, palidez de tegumentos, campos pulmonares con discretos crépitos basales y ruidos cardíacos apenas audibles. Entonces ahora sí ya nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Y fíjense, nos da otra vez aquí el mismo dato, ¿no? Una onda pletismográfica de qué tipo, unos segundos para que lo piensen. Muy bien, de tipo 2, ¿no? Tenemos una onda pletismográfica de tipo 2, es decir, tenemos una vasoconstricción. Desde aquí ya, ¿qué tipo de choques podemos descartar? Ojo, en ningún momento se nos ha dicho que nuestro paciente perdió líquidos, que tuvo alguna hemorragia, que tuvo diarrea, que tuvo cualquier cosa. Desde aquí yo descarto que mi paciente tiene choque hipovolémico, completamente descartado, al menos con la información que me están dando, ¿sale? Y ahora, al valorar yo mi onda pletismográfica, ya puedo descartar otro tipo de choque. ¿Qué otro tipo de choque puedo descartar? Choque distributivo. Es decir, ya descarté anafiláctico, séptico, neurogénico, los que se le ocurren que sean distributivos, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos otros dos tipos de choque que tuviéramos que analizar. Choque cardiogénico, ya empiezan las preguntas, muy bien, me gusta que estén participando, excelente. Vamos a valorarlo, ¿no? Entonces, aquí yo les hago la pregunta, ¿qué van a hacer ustedes en este caso? Bueno, yo ya les pregunté, vamos a pasarle una carguita de agua a este paciente, una líquidos, ¿no? Pues aquí nos pregunta esto, ¿ustedes qué harían? Le pasa, ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Ay! Aquí. Ok, ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿le pasaré una carga de líquidos? Bueno, quizá porque ya vimos anteriormente, ¿no? Que ya veo como que trae algún rollo ahí con los líquidos. Les repito, no traigo nada en contra de que se utilicen líquidos, lo que voy es que se utilicen con mesura, que sepamos qué pacientes van a requerir líquidos y qué pacientes no, ¿no? Entonces, pues aquí les hago la pregunta, ¿qué creen que ustedes que requiera su paciente? Una carguita, pues sí, proceda, no, pues revalore a su paciente. Si revaloramos, es probable que a lo mejor sí vaya a requerir líquidos, a lo mejor requiere vasopresor, a lo mejor requiere un inotrópico, a lo mejor una desobstrucción, no lo sabemos, pero bien, fíjense, vamos a ver entonces, ahora sí, a poner en contexto lo que hemos aprendido. Tenemos con un transductor que aquí, pues bueno, no se alcanza a apreciar la punta. ¿Qué dice? Ay, ya les di un spoiler. Pero bueno, tenemos aquí un transductor que no se alcanza a ver que la punta, pero bueno, fíjense que tenemos la vena cava, ni siquiera ocupamos modo M para medirla en este caso, ¿no? Vemos la vena cava correctamente medida, 2 centímetros de la salida. ¿Por qué?
Según yo estaba apuntando. Ok, tenemos entonces la vena cava, la medición, correctamente medida, 2 a 3 centímetros de la salida de la aurícula derecha, y aquí nos da el dato al medirla, ¿no? Mide 28 milímetros, es decir, 2,8 centímetros, y colapsa menos del 50%, ¿no? Evidentemente lo que veo ahí es que colapsa menos del 50%. Entonces, PVC estimada, 15, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo está la presión venosa central? Alta. Algo está mal ahí. Y ahora fíjense, le hacemos un ultrasonido en un eje apical 4 cámaras, que aquí ya les había dado el spoiler. Le vemos en un eje apical 4 cámaras, evidentemente con un transductor de tipo sectorial, vemos que termina aquí en punta, ¿no? Y ahora, ¿qué nos llama la atención en este ultrasonido? Fíjense, está completamente invertida la relación ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El ventrículo derecho está al doble de lo que tiene que estar, ¿sale? Y además está, si se fijan, los comentarios, a ver, siempre mostrar los comentarios. Tiene la misma aplicación, medición de la cava inferior derecho y retropática. Sí, también la podemos utilizar. Es una variante, aunque la técnica correcta es medirla tal cual a 3 centímetros de salida de la aurícula derecha, aunque también intrapática o retropática, perdón, he visto que también la pueden medir. Pues puede ser. Entonces, fíjense, algo más que llama la atención aquí en este ultrasonido, les repito, además de que está perdida completamente la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que incluso está invertida, está 2 a 1 el ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Fíjense cómo la pared libre del ventrículo derecho, perdón, casi no se mueve, ¿no? Si nosotros sacáramos una FEBI del ventrículo derecho, está completamente reducida. Al igual, fíjense, el septum, ¿sí? También casi no se mueve, pero ¿qué sí nos llama la atención? La punta, acá arriba. Fíjense cómo la punta está como tratando de compensar y se empieza a mover más rápido. Este es un signo muy característico que se llama signo de McConnell, ¿sí? Y que nos habla de una tromboembolia pulmonar. Y entonces a este paciente, para confirmar el diagnóstico, le hacemos su angiotomografía y pues ahí vemos completamente tapada la pulmonar izquierda, ¿no? Pues esto nos confirma el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, aunque desde antes, si yo conozco la fisiopatología y sé lo que estoy viendo y lo que relaciono con mi clínica, desde antes yo ya tengo el diagnóstico, la tomografía me lo confirma nada más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos casos para que quede más entendido? Porque, oye, quizás con las puras imágenes no me quedó claro. Bien, para que quede más claro, ¿qué es lo que está pasando? Hay una tromboembolia pulmonar. En una tromboembolia pulmonar, algún coágulo de cualquier parte del sistema se va a desprender, va a llegar al torrente sanguíneo, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho y eventualmente va a llegar a la arteria pulmonar. Si este coágulo es un tamaño suficiente, puede obstruir completamente la arteria pulmonar. Al obstruir esta arteria pulmonar, entonces el flujo que tiene que llegar hacia acá ya no está llegando porque se obstruye el pulmón, se obstruye la arteria pulmonar. Por lo tanto, el flujo que tiene que llegar se va a empezar a regresar, va a haber un flujo completamente retrógrado. Eso me explica por qué mi presión venosa central o mi presión sobre la aurícula derecha va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el flujo está empezando a ser retrógrado y eso también entonces va a superar, una vez que se pierde la relación, fíjense, va a aumentar el ventrículo derecho, empieza a aumentar su tamaño, este entonces va a perder su capacidad que tiene y va a haber un flujo retrógrado ahora hacia la aurícula derecha. Esto me habla, les repito, cómo es que tengo mi presión venosa central alterada. Ahora, una vez que se supera la capacidad de la aurícula derecha, el flujo todavía va a ser más retrógrado y entonces se va a ir hacia las venas cavas, porque al final de cuentas es lo que sigue, ¿no? Si vamos para atrás. Entonces la vena cava, por eso la vamos a tener grande, gorda, que no la podemos apachurrar porque está congestiva, no puede bombear porque está obstruido más adelante. Entonces con esto tendríamos el diagnóstico y por eso se hace ese movimiento que es el signo de McConnell y por eso vemos una vena cava gorda que no se colapsa. Ojo, contexto clínico, por supuesto. Aquí yo les estoy poniendo un caso clínico. No quiere decir que todo paciente que tenga la vena cava inferior así grande, pues es un paciente con tromboembolia pulmonar. Quizá puede ser un paciente con sobrecarga de líquidos nada más, y ahorita lo veremos más adelante. Pero algo que sí es muy característico de la tromboembolia pulmonar es el signo de McConnell, que es este que tenemos aquí. Si vemos signo de McConnell, estamos un 99,9% seguro de que se trata de una tromboembolia pulmonar masiva, o que se llamaba anteriormente, o que actualmente se conoce como de alto riesgo. Entonces ya empezamos a ver un poquito más de la aplicación del ultrasonido, ¿no? Entonces ahora sí les pregunto otra vez, ¿qué harían ustedes? ¿Una carguita de líquidos a este paciente? Si de por sí no puede ya el pobre corazón con tanto líquido porque está obstruido y nosotros le metemos más agua al paciente, imagínense qué va a pasar con esa paciente. El desenlace evidentemente no va a ser el mejor, ¿no? Creo que todos se están imaginando qué puede pasar. Y ahí la importancia de hacer una revaloración. Repito, no estoy peleado con que se tengan que administrar líquidos, pero hay que administrarlos a los pacientes que los requieren. ¿Y cómo los puedo ver cuáles requieren? Pues por eso entonces empezamos a utilizar herramientas de este tipo, ¿sale? Inotrópico, no líquidos, bien, a lo mejor en estos casos pues es una tromboembolia pulmonar. Al hablar de una tromboembolia pulmonar, pues quizá lo que ocupemos es la desobstrucción de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Qué tratamiento le podemos dar? Pues bueno, ya las literaturas, no me voy a meter en eso, la plática de tromboembolia pulmonar,
trombectomía, trombolisis, etcétera, dependiendo del caso clínico. Pero bueno, aquí ocupamos una desobstrucción. Evidentemente, desde el principio, desde el caso clínico inicial, se nos dijo que el problema no era distributivo. ¿Cómo estaba la onda pletismográfica? Completamente normal, incluso hacia la vasoconstricción, ¿no? Ahora, ¿cómo estaba el volumen? Pues en ningún momento se me dijo que perdió volumen mi paciente. Ya nada más me quedan dos fallas, la bomba o que algo esté obstruyendo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a determinar? Ya vieron qué fácil es. ¿Y en qué tiempo pudimos haber hecho eso? Segundos. Menos de un minuto tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, ¿vale? Bien, continuamos. Entonces, algo más que podemos valorar, pues es el derrame pericárdico. Bien, el derrame pericárdico como tal, pues no nos presenta a veces alguna relevancia clínica cuando hablamos de derrame pericárdico, ¿no? Porque, ojo, no es lo mismo que se instaure un derrame pericárdico en corto tiempo a que se instaure en un lapso de años, ¿no? Y hay pacientes que pueden vivir toda su vida con un derrame pericárdico. Me ha tocado ver pacientes que le sacan hasta 2 o 3 litros de derrame de líquido pericárdico y no precisamente sangre, no tienen ninguna alteración hemodinámica. Incluso al contrario, a veces hacen alteraciones hemodinámicas cuando les quitas rápido ese volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón se empieza a adaptar a trabajar en esas situaciones. Cuando esto es abrupto, entonces sí podemos tener algo que supere la capacidad de presión y que entonces nos empieza a limitar los movimientos de la bomba, ¿no? Es decir, del corazón y que por lo tanto ya no tengamos una contracción y un llenado adecuado para entonces satisfacer la demanda del cuerpo. Entonces, por eso esta gráfica, no es lo mismo que se instaure un derrame rápido que se instaure un derrame lento. No va a ser la misma clínica que vamos a presentar. Entonces, el derrame sí lo podemos clasificar incluso a través de ultrasonido. Si nosotros podemos medir el derrame, si este mide menos de 1 centímetro, se considera pequeño, de 1 a 2 centímetros se considera grande y más de 2 centímetros, pues ya un grande, perdón, ¿no? Entonces, pero esto al final de cuentas en urgencias, bueno, vaya, tuviera cierta relevancia clínica para otras cosas, pero no en un contexto de hemodinamia, ¿no? ¿Qué ventana es la mejor para valorar el derrame pericárdico? Qué buena pregunta. Fíjate, si te fijas en esta imagen, tenemos un subcostal, ¿no? Aunque también en esta imagen de acá tenemos un paraesternal largo, ¿estamos de acuerdo? Y aquí lo podemos estar valorando. En cualquier imagen que tú lo puedas ver, el derrame pericárdico es donde lo podamos medir. Ojo, siempre medirlo. Ahora, cuando tú congelas la imagen en el ultrasonido, a través del cursor o del mouse, tienes como chance como de regresarte 1 o 2 segunditos, no recuerdo cuánto, sobre la imagen. Esto para que tú puedas tomar en donde lo veas más grande ese derrame y sea ahí donde lo miras, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la imagen? Pues bueno, al final de cuentas, si te fijas, por ejemplo, en estas imágenes de acá se nos ponen dos cortes diferentes. En este tenemos pues lo que fuera una apical 4 cámaras y en este de acá tenemos un subcostal, ¿no? Un subcostal 4 cámaras. En este lado de acá tenemos un paraesternal largo. ¿Cuál es el que te va a servir mejor? En el que tú veas mejor tu imagen. Eso es el mejor para todos, ¿vale? Y les repito, esto tiene poca relevancia, pero ahora hay que correlacionarlo todo con el contexto clínico. Para eso tenemos este caso, ¿no? Un masculino de 35 años de edad, sin antecedentes patológicos, accidente de tránsito, era conductor. 60-40 de TEA, 110 de cardíaca, desde aquí ya vemos que tiene alteraciones en la hemodinamia, ¿no? Con un índice de choque, perdón, de más de 1, ya nos habla de un estado de choque, frecuencia respiratoria de 25, 35 de temperatura, 36, perdón, satura 92, estupor, Glasgow de 10, disnea con incurgitación yugular grado 3 y ruidos cardíacos apenas audibles. Lo que sean muy clínicos ya tienen su diagnóstico. Bien fácil. Pues sí, eso me pasa por ponerles tantos datos. Y fíjense, se nos da otro caso extra que tenemos, una onda pletismográfica de qué tipo. Muy bien, de tipo 2 tenemos una onda pletismográfica de tipo 2. Desde aquí entonces ya podemos descartar un tipo de choque, ¿no? Ya vimos que el choque no es distributivo, pero ahora, oye, me dices que mi paciente tuvo un accidente de tránsito y pues ¿por qué no puedo descartar todavía una hemorragia interna? Sí, es un accidente de tránsito, tiene su derecho a tener un choque hipovolémico probablemente, o podríamos descartarlo, a lo mejor un protocolo FAST, RUSH, FAST extendido, lo que tú quieras, y descartar que no tenga alguna hemorragia interna, ¿no? En este caso, pues bueno, ya entonces tenemos otros tipos de choque que tendríamos que descartar, ¿no? Choque cardiogénico, obstructivo o distributivo, perdón, o hipovolémico, ¿no? Serían los choques que tuviéramos que descartar. Y entonces aquí entra el ultrasonido. ¿Cómo voy a valorar qué tipo de choque tiene mi paciente? Pues bueno, la pregunta obligada, ¿qué le harían ustedes a este paciente? Fíjense bien, antecedentes. Tiene antecedente de tránsito, accidente de tránsito, era conductor, evidentemente con estado de choque, 110 son 60-40. Disnea, incurgitación yugular grado 3 y ruidos cardíacos apenas audibles. ¿Ustedes le pasarían una carga de líquidos a este paciente? Pues bueno, si no han visto esta plática, seguramente procederían por aplicar una carga de líquidos en lo que vemos que sucede, ¿no? Y que vayan preparando la otra en lo que exactamente ya empezamos a ver otras cosas, ¿no? Medir PAM y PVC. Entonces,
pues empezamos ya, nuestra imaginación ya empieza a ampliarse, ¿no? Oye, pues procedo con la carga de líquido, espérame, a ver, aquí tengo el ultrasonido de la mano, déjame ver de qué tipo de choque se trata, ¿no? Entonces a este paciente le hacemos un ultrasonido, aquí vemos un eje apical, perdón, subcostal 4 cámaras, ¿y qué es lo que estamos apreciando aquí? Pues bueno, fíjense, tenemos el ventrículo izquierdo con su respetada relación 2:1 sobre ventrículo derecho, pero fíjense que tenemos importante aquí, alrededor del corazón, si se fijan, tenemos una imagen negra que nos habla de que hay un líquido ahí. ¿Qué líquido es? No lo sé. No sé si es sangre, no sé si es líquido pleural, no sé de dónde venga ese líquido. Por mi antecedente de que el paciente venía en un tránsito, era conductor, yo me imagino que puede ser sangre, pero el ultrasonido no me dice si es sangre o si es otra cosa, ¿sale? Entonces, pero yo lo que puedo ver es que este líquido me está impidiendo que mi ventrículo derecho se mueva adecuadamente y entonces mi paciente yo confirmo que tiene un taponamiento cardíaco. ¿De acuerdo? Fíjense lo rápido que pudimos haber detectado. Entonces, ¿qué ocupa este paciente? Vamos entonces otra vez a la pregunta obligada. Nuestro paciente no ocupa vasopresor, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque su problema no es en los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿ocupa inotrópico? No lo creo, la falla no está en la bomba como tal, el corazón no está fallando. Si tú le quitas esa obstrucción, el corazón va a empezar a funcionar otra vez normal, entonces la falla como tal no está en la bomba. ¿Le faltan líquidos al paciente? Bueno, todavía no he descartado, pero por ahorita mi problema no son líquidos. Mi estado de choque ya lo estoy evidenciando y ahí estoy viendo que es el corazón que no está jalando al 100%. Entonces, ¿qué tipo de choque tengo con este paciente? Pues bueno, tenemos un shock de tipo obstructivo, muy bien, Alonso Reyes, de un tipo de tamponade cardíaco. Entonces, ¿qué ocupa este paciente? Desobstrucción, pericardiocentesis de urgencia, le saco el líquido, inmediatamente revierto el estado de choque. Si no, lo que pasa, pues bueno, cae mi paciente a paro, voy a reanimar, va a salir de paro, otra vez va a caer en paro, etcétera, etcétera, hasta que se resuelva la causa, que en este caso es la obstrucción. ¿De acuerdo? Entonces, punto más para el ultrasonido, tiempo en el que lo pudimos haber valorado, menos de 1 minuto. Bien, vamos a empezar ahora sí con las matemáticas difíciles. Espero que estén a la mano con sus. Y vamos con. Ay, vamos ya prolongaditos de tiempo, pero ya casi es lo último. Bien, para hablar entonces de hemodinamia, ya hablamos entonces del corazón, de los vasos sanguíneos, de todo lo demás. Ahora vamos a hablar del líquido, ¿sale? El líquido para entonces, lo que nosotros vamos a llamar como líquido, agua o sangre, en este caso le vamos a denominar volumen sistólico, es decir, la cantidad de volumen que sale en cada sístole y sabemos que la sístole pues es guiada por el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces es el volumen que sale del ventrículo izquierdo en cada eyección. No confundir con FEBI. FEBI es la fuerza que tiene que hacer el corazón para que entonces se eyecte cierto volumen sistólico, ¿sale? Entonces, volumen sistólico, la cantidad de volumen de líquido que sale por ahí. Y para entonces medir el volumen, nosotros nos vamos a centrar en el medir el volumen de un cilindro. Ah, ya empezamos con las matemáticas complicadas. ¿Y por qué de un cilindro? Porque, bueno, la fórmula se basa en esto, en que entonces la forma que adopta la sangre al salir por la aorta, pues toma la forma de un cilindro, porque esa forma tiene la aorta, es un cilindro, ¿sí? Entonces vamos a medir el volumen de un cilindro para medir exactamente cuánto es el volumen que está corriendo por ahí. Y entonces para determinar el volumen de un cilindro sabemos que tenemos la fórmula, ¿no? Para medir el volumen de un cilindro tenemos que multiplicar el área de la base por la altura. Entonces, si es un cilindro, la base es un círculo. ¿Se acuerdan cómo medir el área de un círculo? No se preocupen. Aquí les tengo la fórmula pi por radio al cuadrado. ¿Se acuerdan cómo hablábamos del famosísimo pi? Pues aquí vuelve a entrar. A mí me dijo la maestra Lupito en el kinder Rosa Navarro que alguna vez lo iba a utilizar y no le creí. Ya vi que sí es cierto. Y aquí lo puse en práctica y ahora ya no se me olvida que pi es 3.1416 y si se me olvida le va mal a mi paciente, no a mí. Entonces, aguas con eso. ¿Vale? Entonces, área del círculo, perdón, volumen del cilindro, base de la altura, área de la base por la altura, volumen del cilindro. Ahora, área de la base, en este caso es un círculo, pi por radio al cuadrado, es un círculo, ¿estamos de acuerdo? Y una vez hablando de esto, entonces ahora sí, oye, pero ¿cómo voy a medir un cilindro en un ultrasonido? Bien, qué bueno que estás tomando esta charla, porque a esto entonces le vamos a denominar ya dos cosas. Ahora, la base se va a denominar tracto de salida del ventrículo izquierdo y la altura del cilindro le vamos a poner de nombre integral tiempo-velocidad o velocidad-tiempo, ¿sí? Como lo quieran ver. ITV, le vamos a llamar, que en algunos casos lo pueden ver como IBT, ITV, como quiera decir, es la integral tiempo-velocidad. Y ahorita nos va a quedar más claro qué es. Pero entonces, la base del cilindro, repito, la denominaremos área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y a la altura de nuestro cilindro le denominaremos VTI. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a medir entonces el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Es decir, el área de la base de mi cilindro. Pues bueno, para eso entonces vamos a agarrar nosotros o vamos a tomar un eje apical, perdón, para esternal largo, ¿se acuerdan? Para esternal largo es con mi transductor apuntando hacia el hombro más largo que tengo. Para esternal corto es el más corto que voy a tener. En este caso es para esternal largo. Acuérdense, estamos viendo el corazón como si estuviera de lado, ¿va?
Entonces, ¿se acuerdan? Aquí en medio les dije, es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, la aorta. Esta válvula que tenemos aquí es la válvula aórtica, por lo tanto es lo que yo tengo que medir. Evidentemente, para yo medirla de manera adecuada, la tengo que medir con las válvulas abiertas, como lo tengo aquí en esta imagen de acá. Esta que tengo aquí no es otra cosa más que la imagen congelada, esa que tengo ahí en movimiento, y le hice un zoom. ¿Sí? Es decir, corté para que se viera justamente ese pedacito que quiero ver, que es esto que tengo aquí, ¿sale? Es la misma imagen, pero con un zoom. Si se fijan aquí los músculos, perdón, las válvulas ya están completamente abiertas y es donde yo voy a medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sale? Entonces, el diámetro sabemos que es el doble del radio. Hay que recordar un poquito de las matemáticas, porque a mí mi fórmula me dice que yo tengo que multiplicar pi por radio al cuadrado y el diámetro entonces es el doble del radio. Para yo determinar el radio, pues nada más divido mi diámetro entre dos. ¿Y esto cómo lo voy a medir? Pues una vez que yo le ponga, acuérdense los botones, perdón, de medir, seleccionar para dar clic, arrastro hacia donde te quiera medir, otra vez clic, e inmediatamente me va a salir ahí cuánto es lo que mide. Y aquí me dice, fíjense, mide 1.8 centímetros esta parte de aquí. Es decir, el diámetro mide 1.8. Lo que yo ocupo es la mitad, es decir, el radio. Y en este caso entonces es 0.9, ¿vale? Y les repito, lo que estamos viendo entonces es el diámetro del cilindro, ¿va? Porque queremos medir el área de la base. Entonces, estamos viendo el diámetro, lo que ocupamos es el radio. Y ahora, la altura que les comento la vamos a denominar integral tiempo-velocidad. Para que esto quede más claro, ¿qué es la integral tiempo-velocidad? Bien, les voy a poner un ejemplo. Para eso tengo estas gráficas aquí abajo. Si yo les comento que un vehículo va a 100 kilómetros por hora, es fácil determinar que en una hora recorrió 100 kilómetros. Perdón, sale porque hay una velocidad constante. Entonces, yo sé que un vehículo a 100 kilómetros por hora, una velocidad constante, en una hora me recorre 100 kilómetros. Y eso es fácil de determinar. Sin embargo, en el ultrasonido no funciona similar o en el corazón. ¿Por qué? Porque el latido es muy irregular, sale en estos casos. Es decir, cada latido tiene a lo mejor, o el movimiento del corazón no es a la misma velocidad, es decir, está en contracciones. Entonces, para yo poder medir cuánta distancia recorrió esto, es decir, la altura que tiene mi cilindro, yo lo que tuviera que hacer en unas condiciones normales sería medir todo lo que tengo justamente aquí abajo de mi área, bajo la curva, ¿sale? Es decir, todo el área de esto para yo poder determinar entonces cuánta distancia recorrió mi vehículo en esa hora a una velocidad no pareja, ¿vale? Es decir, como si estuviera en una ciudad. Afortunadamente el ultrasonido lo hace por nosotros, ¿sí? El ultrasonido tiene una función en el que esto lo mide por nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si se fijan, tenemos aquí en esta imagen de acá tenemos un eje apical, los dejo pensar en lo que escojo el láser, ok, tenemos un eje apical, cuatro cámaras, ¿no? Bien, en este caso tenemos una variante muy discreta que se le llama eje apical cinco cámaras. ¿Por qué hago las comillas? Porque en realidad la aorta, que es esta bolita que nosotros viéramos aquí en el medio atrás, ¿sí? No es una cámara, ¿no? Pero le llaman cámara porque ahí se abre. Entonces se abre un quinto espacio. Además de yo ver ventrículos y aurículas, yo voy a ver una bolita en medio que es mi aorta. Entonces voy a seleccionar Doppler pulsado, que se acuerdan que estaba en el teclado como PW. Voy a seleccionar Doppler pulsado e inmediatamente me va a salir una línea de igual forma desde el centro de la imagen hacia abajo. Esta línea, la característica que tiene es que es discontinua. Aquí en medio, si se fijan, tiene como una especie de un signo de igual que se le denomina, perdón, volumen muestra. Entonces, este volumen muestra lo voy a colocar justamente donde yo quiero ver el pulso, porque eso es donde yo coloque ese signo de igual son los pulsos que yo voy a medir a través del Doppler pulsado. Entonces, al presionar otra vez el botón, me va a arrojar esta gráfica de aquí abajo y ya vemos estas picos hacia abajo como especie de triángulo, como en forma de flama también, ¿no? Si se fijan, son más negros al centro y más blancos hacia la orilla. Sí, esto es el IBT. Lo que yo voy a hacer entonces es en mi teclado seleccionar una forma que diga medir y ahí te da una opción que dice IBT. Lo que vas a hacer es literal colocarte en el inicio del triángulo y vas a medir por la orilla de ese triángulo toda la dimensión. Una vez que termines, vuelves a presionar el botón de medir, inmediatamente te va a dar ahí cuánto es el área bajo la curva. Y aquí no lo arroja, si se fijan, fíjense, tenemos un IBT o BTI de 17 centímetros. Es decir, ya tenemos la altura de nuestro cilindro, que en este caso es 17 centímetros. Ya tenemos los dos datos que necesitamos y con esto podemos calcular nuestro volumen sistólico, ¿sale? Les repito, la altura del cilindro. Entonces vamos a hacer este ejercicio de manera rápida. Espero que todos tengan ahí una calculadora a la mano y si no, pues empiezan a sacarla.
Son los mismos datos que vimos anteriormente, entonces con este paciente vamos a calcular cuánto sale de volumen de su ventrículo izquierdo con cada latido, ¿no? Medimos el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, aquí nos dice que es 1.8 y medimos nuestro IVT, que en este caso nos decía que era 17, ¿no? Hacemos la sustitución de la fórmula, el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo es igual a pi por radio al cuadrado, es decir, 3.14 por 0.9, que es la mitad de 1.8 elevado al cuadrado. Si sustituimos la fórmula, nos da 2.54. Es decir, la base de mi cilindro tiene un área de 2.54 centímetros y lo voy a multiplicar únicamente por mi IVT, que es el valor que me arrojó el ultrasonido, que es la altura de mi cilindro. En este caso era de 17. Sustituimos los valores y me dice que con cada latido el corazón está expulsando 43.2 mililitros de sangre. ¿Sí? Eso es lo que tengo por ahorita de valor. Ahora, ¿qué representaciones clínicas va a tener esto? Pues bastantes, porque incluso fíjense, tan solo con yo medir el volumen sistólico ya puedo determinar infinidad de cosas, por ejemplo, el gasto cardíaco, ¿sale? Es decir, la cantidad de volumen ahora que se arroja en mi corazón por minuto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues multiplicando mi volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ahora, se comenta por ahí que un estimado de lo normal es de 4 a 7 litros por minuto. Bueno, va a depender del tipo de paciente. No es lo mismo que un chango gordo tenga un gasto cardíaco de 3 litros a que un chango flaco tenga un gasto cardíaco de 3 litros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el gasto cardíaco normal, pues bueno, vamos a calcularlo, pero entonces para calcular el correcto tendríamos lo que sacar el indexado, es decir, el índice cardíaco, que este es dividir nuestro gasto cardíaco entre la superficie corporal. Aquí si ya tuviéramos algo normal, 2.5 a 4 es lo estimado que se tuviera que tener de índice cardíaco. Algunas literaturas ya te empiezan a manejar que incluso un índice cardíaco por debajo de 1.8, sabemos que el falla es la cardíaca y el problema está en el corazón. Algunas así lo comentan. Ahora, también va a tener una implicación clínica para valorar la sensibilidad a la precarga, ¿sí? Un aumento del 10% de nuestro volumen sistólico posterior a una elevación pasiva de piernas, es decir, yo mido a mi paciente tal cual acostado, le calculo su volumen sistólico, posteriormente le levanto las piernas, vuelvo a medir su volumen sistólico. Si hay un aumento de más del 10%, es un paciente que me puede responder a volumen y que entonces sí le tengo que pasar líquido, ¿sale? Además, podemos valorar incluso, fíjense, las resistencias vasculares sistémicas, es decir, la resistencia de los vasos sanguíneos. ¿Qué tanta resistencia oponen para el paso de la sangre? Aquí lo normal que podemos tener es de 800 a 1200 dinas. ¿Y cómo las calculamos? Pues fíjense, presión arterial media menos PVC por 80 entre gasto cardíaco. Fíjense, la PVC ya vimos cómo calcularla por ultrasonido, la presión arterial media ya sabemos la fórmula, dos sistólicas más diastólica, perdón, dos diastólicas más sistólica entre 3. Tenemos ahí nuestra presión arterial media y nuestro gasto cardíaco ya lo podríamos haber calculado. Pero ojo, también las resistencias vasculares, pues bueno, las tendríamos que indexar para tener un número más correcto. Indexar se refiere a que los tenemos que aplicar a cada paciente y con esto lo hacemos por superficie corporal. Entonces, las resistencias vasculares indexadas o el índice de resistencias vasculares sistémicas lo vamos a calcular multiplicando las resistencias vasculares por la superficie corporal. Y estas 5 fórmulas, ojo, es el monitoreo hemodinámico básico de mi paciente, porque yo aquí voy a saber si le falta volumen, si le sobra volumen, si le falta manejo al corazón, si no le falta manejo al corazón, si el problema es las resistencias vasculares o si el problema es otra cosa, ¿sale? Fíjense todo lo que puedo hacer entonces con tan solo mi ultrasonido. Ojo, lo que anteriormente se decía que podíamos hacer únicamente con una monitorización invasiva, con un catéter Swan-Ganz y no sé qué, pues actualmente ya vemos que lo podemos hacer también con el ultrasonido, ¿no? Entonces, para tener esto más de repaso, vamos a ver este caso clínico. Tenemos un femenino de 65 años de edad, tiene antecedente de diabetes e hipertensión arterial sistémica. Sí, cuadro de 6 días de evolución, caracterizado por disuria, tenemos vesical, además refiere cambios en el color y olor de la orina. Se presenta con signos de choque, 60-40, índice de choque más de 1, con 98 de cardíaca, frecuencia respiratoria de 25, la saturación está en 92%, trae fiebre nuestra paciente, pesa 70 kilos, 1.7 de superficie corporal, y aquí ya se nos da dato extra, fíjense, un Mottling score de 4 puntos. ¿Se acuerdan cómo era el Mottling de 4? La piel marmórea casi hasta arriba, ¿no? Nuestra paciente está aquí, tiene datos de choque, evidentemente tiene datos de choque, ¿no? A la exploración está con estupor, Glasgow de 10 puntos, palidez de tegumentos y mucosas subhidratadas. Ya empezamos a ver algunos que tengan más experiencia, quizá ya tengan su diagnóstico. Para los que no, todavía les damos otro dato agregado. Fíjense, nos presentan una onda platismográfica de este tipo. ¿Qué tipo quedamos que era? Una onda platismográfica de tipo, a ver si alguien lo puso en los comentarios. Tipo 4, ¿alguien dice algo más? Una onda platismográfica de tipo 4, acuérdense, la tipo 4, tipo 3 es la normal,
Tipo 4 la onda todavía se alcanza a apreciar, pero más abajo. Tipo 5 se aplana la onda y tipo 6 la onda se invierte completamente, ¿no? Entonces, exactamente como dice Josué, es una onda platismográfica de tipo 6. Al final de cuentas, todos están arriba, ¿sí? Y lo que me interesa es eso, que identificaron que el problema está en la vasoconstricción del vaso sanguíneo, ¿sale? ¿Qué me está diciendo esta onda platismográfica? Que mi problema está en los vasos sanguíneos, están demasiado dilatados, hay mucha dilatación sobre ellos. Entonces, aquí, exactamente, desde aquí ya podemos ver qué tipo de choque que es, ¿no? Entonces, sí, tenemos un choque distributivo, aquí ya nos lo está dando por el cuadro clínico, puede ser una urosepsis, muy bien. Fíjense, es lo que les digo, y todavía no metemos ultrasonido, pero ahora, ojo, si entonces nos apoyamos con el uso de ultrasonido, tenemos un diagnóstico y un abordaje mejor de nuestro paciente. Quizá aquí el caso es muy claro, ¿no? Pero hay algunos pacientes que llegan y no sabemos ni qué. Ahora, es muy común también que como atención prehospitalaria a veces no indagamos mucho y llevamos al paciente con la adrenalina y todo, y trae datos de choque, pero sí, pero ¿por qué? No, pues no sé, me lo encontré en la calle y nomás así lo encontré. Y eso nos sesga mucho la información, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un dato de choque identificado, sabemos que nuestro paciente evidentemente tiene datos de choque y sabemos que el problema está en los vasos sanguíneos. Desde aquí ya estamos identificando un problema, ¿sale? Ahora, para complementar el abordaje, fíjense, le hacemos ya una monitorización hemodinámica con ultrasonido. Fíjense, vemos una vena cava sin medirlo en modo M. Ahí nos dice la vena cava, diámetro máximo 0.8, diámetro mínimo 0.2. Perdón. La variación, pues más del 50%. Ay, perdón. Bien, la variación de más del 50%, eso ya nos puede empezar a hablar de cómo está la presión venosa central, ¿no? Le hacemos además un eje para externar largo para poder medir nuestro tracto de salida del ventrículo derecho, de izquierdo, perdón. Nos dice que es 1.8, bueno, el radio 0.9, aquí ya no lo calculó. Sale y ahora nos medimos nuestro IBT o BTI, como lo quieran llamar, y aquí nos dice que es de 13 centímetros. Con eso hacemos todo nuestro formulerio. Acuérdense, volumen sistólico es 3.1416 por 0.9 al cuadrado por 13. ¿De dónde salió el 0.9? De la mitad de 1.8, porque 1.8 es el diámetro y el radio es la mitad, entonces 0.9, ¿sale? Sustituimos nuestros valores, espero que tengan su calculadora ahí a la mano, si a alguien le salieron valores diferentes, espero me lo digan y si no, espero que también lo estén haciendo. Tenemos entonces un volumen sistólico de 33 mililitros, si esto lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, nos da 3.200 mililitros, estamos de acuerdo, pero si yo lo convierto a litros es 3.2 litros, ¿sale? Por eso a lo mejor ese número si lo estaban haciendo, a lo mejor no le salía. Entonces son 3.2 litros o 3.200 mililitros. Si esto yo entonces saco su índice cardíaco, es decir, divido el gasto cardíaco entre la superficie corporal de mi paciente, que es 1.7, tengo un índice cardíaco de 1.8. Ay Dios, aquí ya veo que mi choque no es cardiogénico, ¿no? Porque ahí estrictamente dice abajo de 1.8 cardiogénico. Entonces aquí la falla no está en la bomba. Ah, ya descarté a lo mejor otro tipo de choque y ya me voy enfocando más hacia donde voy, ¿no? Pero bueno, este paciente ya habíamos hablado eso de elevación pasiva de piernas, ¿no? Entonces al paciente le levantamos las patitas e inmediatamente después de levantar las patitas le volvemos a hacer los mismos ultrasonidos. Vemos la vena cava, fíjense, aumentó a 1, el tracto de salida no se modificó y el IBT se nos modificó a 14.3. Entonces, me regreso, varió, les repito, la vena cava. Acuérdense, más del 25% es un paciente que va a responder a volumen. Entonces, diámetro inicial 0.8, diámetro final 1. Aumentó más o igual al 25%, evidentemente sí, al menos por vena cava es un paciente que me puede responder a volumen. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, el IBT, acuérdense, me decía que se aumenta más del 10% al momento de levantar las patitas, es un paciente que me puede responder a volumen, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, mi IBT inicial era de 13, al momento de levantar las patitas me subió a 14.3, subió más o igual al 10%, evidentemente sí. Entonces, al subir el IBT al 10%, evidentemente me va a subir mi gasto cardíaco 10% y mi volumen sistólico 10% y mi índice cardíaco por lo menos al 10%, porque todo va a depender de allá arriba, ¿no? Entonces, vemos que es un paciente que puede responder a volumen. Les pregunto, ¿qué harían con ustedes con este caso? Vasopresor, inotrópico, líquidos o desobstruir. Ah, ya les cambió un poquito la dinámica, ¿no? Ojo, ya hicimos predictores, ya vimos que mi paciente puede responder a volumen. Le pasamos volumen, ¿ustedes qué dicen? En lo que le doy un trago a mi café, los leo en los comentarios. Líquidos, iPhone 3, líquidos, sí, muy bien. Muy bien, sí, líquidos, exacto. Es a lo que voy. Ojo, repito, no estoy peleado entonces con que se pasen líquidos a los pacientes, pero ya vimos que esta paciente sí los puede tolerar adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le hice predictores de volumen.
Entonces ya vi que mi paciente me va a responder. Entonces sí, bueno, le vamos a pasar una carga de líquidos. Entonces sí, tomamos una decisión correcta. Se va a valorar a la paciente después de 5 minutos, le indicaron una carga de 300 mililitros de cloruro de sodio y 5 minutos después la revaloran. Ah, fíjense, ya nos modificó, ¿no? Subió nuestra TA, subió nuestra frecuencia, bueno, nuestra frecuencia cardíaca ligeramente bajó, hasta se modificó la onda pletismográfica. Fíjense, ahora sí tenemos una onda pletismográfica ¿de qué tipo? Ahora sí tenemos una onda pletismográfica de tipo 5, muy bien, ok, pero sigue estando hacia la vasodilatación, ¿estamos de acuerdo? Se nos sigue hablando de que hay un problema en los vasos sanguíneos, o sea, un problema de que están muy dilatados nuestros vasos sanguíneos, ¿va? Entonces lo valora 5 minutos después, fíjense, pero nuestra presión de pulso a más de 40, está en un estado de choque, sacamos índice de choque, sigue a más de 1. Nuestra paciente sigue con datos de choque. Alonso Reyes, muy bien, vasopresores. Ojo, no es que desde el principio no tuviéramos que haber puesto líquidos, ¿sí? Sí nos respondía líquidos, lo vimos, nosotros lo analizamos ahí, ¿va? Y esto es muy común, aminas, dopa, muy bien. ¿Qué ocupa? No lo sabemos. Aquí ya vamos a empezar, lo importante es que empecemos a determinar, muy bien. Entonces, fíjense, este es un caso que suele pasar, ¿no? Oye, amigo, pues ahí te dejo a la paciente que llegó en choque o póngalo en su contexto, ¿no? Ya llegó hipotensa, pero le pasó una buena carga de líquidos y me respondió, ya tiene una presión arterial media que está buena, ya con eso jala. Ya el médico que lo recibe dice, ahora amigo, pues que te vaya bien, ahí te tomas unas por mí, ¿no? Entonces, esta historia continúa, el de mayor jerarquía le dice a la de menor jerarquía, como suele suceder en los escenarios médicos que son muy jerárquicos, pues le dice con una voz prepotente, ¿no? Revisa la paciente de choque y si sigue hipotensa, indica la otra carga de líquidos. Y dice la de menor jerarquía, sí, doctor. Entonces va, para eso ya pasó media hora de ese caso y se revalora la paciente media hora posterior a la carguita que le pasamos, ¿no? De cloruro de sodio. Fíjense ahora cómo está, 60-30 de TA, 93 de cardíaca, presión de pulso de más de 50, pues, perdón, de más de 20, pues eso tenemos alteraciones, índice de choque de más de 1, aquí ya tenemos alteración que son de 40, y fíjense, nuestra onda pletismográfica otra vez nos cayó, ¿no? Otra vez se nos fue al tipo 6. Desde el principio nuestro problema está en los vasos sanguíneos, ¿estamos de acuerdo? Desde ahí estamos viendo que nuestro problema no estaba en otra cosa más que en un vaso sanguíneo. Entonces aquí ya la de menor jerarquía muy inteligentemente dice, pues bueno, antes de, lo voy a hacerle un monitoreo, ¿no? Y fíjense, ya tenemos 2.1 de diámetro de la vena cava, colapsa menos del 50%, con todos los datos que nos dan aquí, 1.8 de tracto de salida, con un radio de 9. El IBT está en 14.1, fíjense, tenemos volumen sistólico calculado, bueno, PVC de 8, que me habla de que probablemente no hay problemas en los líquidos, volumen sistólico de 35.8, resistencias vasculares, fíjense cómo están, ¿no? Calculamos gasto cardíaco 3.3, índice cardíaco de 1.9. Sigue en estado de choque, estamos de acuerdo, pero un índice de choque abajo de 1.8, choque cardiogénico, arriba de 1.8 hay que descartar otros tipos de choque. Entonces hay que complementar nuestras fórmulas, vamos a calcular las resistencias vasculares. Acuérdense, las resistencias vasculares las calculamos, presión arterial media menos PVC por 80 entre gasto cardíaco. Sustituimos nuestras fórmulas y al sustituirlas, vemos que las resistencias vasculares están en 775, indexadas en 1317. ¿Cómo están esas resistencias vasculares? ¿Se acuerdan cuánto era lo normal? Pues bueno, si no se los recuerdo, el valor normal de resistencias vasculares sistémicas, 800 a 1200, indexadas de 1800 a 2500 DINAS, ¿sale? Entonces, aquí, ¿cómo están mis resistencias vasculares? Bajas. Desde el principio lo sabía, no era necesario haber hecho una fórmula para determinar que mi problema está en los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, aquí ya se vuelve a preguntar la de menor jerarquía. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Le paso otra carga? ¿Mi problema está en los líquidos realmente? ¿Ocupo vasopresor? ¿Ocupo inotrópico? ¿Ocupo desobstruir a mi paciente? ¿Qué es lo que necesito? Quizá ustedes ya tienen su respuesta, ¿no? Si entonces estamos hablando de un choque distributivo, probablemente lo que ocupemos en este caso sea un vasopresor. Desde el principio lo sabíamos, nuestra onda pletismográfica no lo dijo, tan solo al verla que estaba con dilatación y mi paciente con estado de choque, desde un inicio probablemente a lo mejor sí, carguita de líquidos en lo que pues me van preparando las aminas, ¿no? Porque mi paciente tiene un choque distributivo, no es hipovolémico, en ningún momento perdió líquidos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, otras pruebas de respuesta a volumen que podemos tener, norepi o dopa, efecto alfa adrenérgico. Bien, René, excelente. En este caso, a lo mejor la primera elección sería norepi, como de acuerdo, si estamos hablando de un choque séptico a guías descubriendo la sepsis, pues de manera inicial norepi, aunque dopa en algún momento se pudiera llegar a utilizar, pero muy bien, entonces ya vimos que el problema, entonces ya ocupamos otras cosas, ¿no? Bien, ahora, va a haber más pruebas de respuestas a líquidos que podamos utilizar. Ya vimos, posterior a una elevación pasiva de piernas, pues vamos a tener un aumento del BTI del más de 10%, que por consiguiente
me va a dar un aumento del volumen sistólico del más del 10% y por consiguiente un gasto cardíaco de más del 10%. Si me aumenta una, evidentemente me van a aumentar las otras. Acuérdense el otro, vena cava inferior, ¿no? Aumento del 25% del diámetro máximo posterior a la elevación pasiva de piernas. Ahora, otro predictor incluso es la onda pletismográfica. Si yo tengo una onda pletismográfica de tipo 6 y al levantar las piernas me modifica la onda pletismográfica, entonces es un paciente que también me puede responder a volumen. Y otros, pues bueno, son los pacientes con la presión de pulso, ¿no? Aquellos pacientes con una presión de pulso de más o menos de 40, aquellos tuviéramos que valorar la respuesta a líquidos. Bien, entonces, ya por último, un plus que era el que les comentaba cuando veíamos aquello del ángulo que les comenté al inicio, un plus que vamos a tener para determinar la capacidad de respuesta a volumen en un paciente con un estado de choque es algo que se conoce como tiempo de flujo de la arteria carotidia. En estos casos, nosotros vamos a hacer un Doppler de la arteria carótida, es decir, literalmente en el cuello, que lo podríamos hacer con un transductor lineal o incluso también con un sectorial. Vamos a ubicar nuestra arteria carótida y vamos a ubicar el Doppler pulsado, ¿sale? Doppler pulsado, aquí está la imagen más clara como les comentaba, es una línea que nace en el centro de la imagen, tiene una especie de signo de igual y sale hasta abajo. Ahora, aquí tenemos un agregado, ¿se fijan? Una línea que sale aquí paralela a este mancha roja que tenemos aquí, si se fijan, ok, eso es el ángulo que nosotros le vamos a dar a nuestra imagen. Aquella bolita que les dije como plus extra lo vamos a tener, ok, esa imagen o esa línea yo la puedo modificar más hacia arriba o más hacia abajo dependiendo de cómo yo modifique mi ángulo. Para hacerlo de una manera correcta, la técnica dice que tiene que estar a un ángulo de 0 grados sobre la línea de la arteria carótida, ¿sale? Para una técnica correcta. Entonces, vemos aquí qué tipo de Doppler tenemos. Aquí arriba tenemos Doppler color, evidentemente, y bueno, tenemos la función también de Doppler pulsado. Lo que voy a medir es el triángulo máximo y lo único que voy a medir es la distancia que hay de donde empieza a donde termina, y esto es mi tiempo de flujo. Para yo poderlo corregir por frecuencia cardíaca, tenemos esta fórmula. Tiempo de flujo corregido es tiempo de flujo, que es lo que nosotros vamos a medir aquí, literalmente, que es un dato que nos va a dar el ultrasonido, más 1.29 por frecuencia cardíaca menos 60. Entonces, esto nos puede dar valores alrededor de 300 y tantos. Lo normal es que sea entre 310 y 350. Aquellos pacientes que tengan menos de 310 pueden responder a volumen. Más de 350 ya no ocupan volumen. Y esto, para que quede más claro, tuviéramos que recordar entonces un poquito la curva de Frank Starling. ¿Qué es la curva de Frank Starling? Seguramente muchos sí la recuerdan. Es aquella curva que te dice que a mayor volumen, mayor presión, pero va a llegar un momento en el que la presión ya no puede aumentar porque el problema no es el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos dice la curva de Frank Starling y que lo vimos ya anteriormente. Entonces, aquellos pacientes que tengan un tiempo de flujo corregido de menos de 310, los vamos a iniciar en la curva o los vamos a colocar en la curva de respondedor a volumen. 310 a 350, pues bueno, es impredecible y tuviéramos que hacer capacidad de respuesta. A lo mejor su estado de choque no es por volumen y entonces tuviéramos que ver otra cosa, ¿no? Y más de 350, pues bueno, es un paciente que ya no requiere volumen. Ya le pusiste el volumen que requiere si ya no requiere más. A lo mejor ocupas obstruir, inotrópico, vasopresor, otra cosa, pero no volumen. ¿De acuerdo? Y ahora, esto también lo podemos calcular por electrocardiograma, no nada más por ultrasonido. En el electrocardiograma lo podemos valorar midiendo lo que es el segmento o lo que es el ST, es decir, desde la S hasta el inicio de la T, el número de cuadros, multiplicándolo por 0.04 y ese sería nuestro tiempo de flujo. De igual forma, para corregirlo, pues, por frecuencia cardíaca hacemos la misma fórmula, más 1.29 por frecuencia cardíaca menos 60 y es exactamente lo que vamos a tener de tiempo de flujo, ¿sale? Entonces, ya por último, pues ya vimos que la solución no siempre es la solución. Repito, no estoy peleado con que se le pasen líquidos a los pacientes, pero sí hay que valorar qué pacientes van a requerir líquidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que nos pasemos con el agua, ¿no? Y ahora sí, como dicen, el agua les puede llegar hasta el gorro. Ahora, afortunadamente o siempre que tengamos que valorar a un paciente o que estemos pasándole líquidos a un paciente, siempre tenemos que monitorizar si el paciente se nos sobrecarga de volumen, ¿no? Para esto existen muchos protocolos, entre ellos pues hay uno protocolo que se llama el protocolo Vexus, que nos ayuda a valorar la sobrecarga de volumen de nuestro paciente. Pero bueno, esta plática no es de Vexus, aunque parece un buen tema para la próxima sesión. ¿De acuerdo? Bien, ya para concluir esta charla, pues comentarles que la valoración ecográfica en escenarios de urgencias, pues nos va a permitir una correcta toma de decisiones en tiempos cortos, ¿no? Ya vimos cuántos diagnósticos hicimos anteriormente, cuántos tipos de choque pudimos identificar con un ultrasonido que pudimos haber hecho tan solo en menos de un minuto, ¿no? Es posible identificar los tipos de choque con un monitoreo hemodinámico no invasivo. Fíjense todo lo que pudimos ver. Ahora, es importante integrar todas las variables en nuestro contexto clínico. Una sola variable no te dice nada, ¿va? La práctica es el maestro. Si tienen
tienen un ultrasonido a la mano en sus salas de urgencias, aquellos internos que me estén escuchando y que tengan la oportunidad de rotar conmigo, péguense, agarren el ultrasonido por tu cuenta propia, enséñense a perderle el miedo a los aparatos y créanme, les va a ir bastante bien. La práctica es al maestro. Por último, comentarles, como ya lo dije, la solución no siempre es la solución, ¿de acuerdo? Los invito entonces, como les había comentado, esta es una infografía que por ahí tenemos publicada en una página de internet que es un poquito más de ultrasonido en escenarios de urgencias, en este caso es más para paradas cardiorrespiratorias en escenarios de urgencias, igual aquí tienen el código QR donde lo puedan descargar, los invito también a que me sigan aquí en mis redes sociales, tengo 87 seguidores, apenas voy empezando, ahí les publico casos clínicos, ultrasonidos, cosas de urgencias enfocados a todos los niveles, siempre con algo de repaso, ¿no? Y pues así me encuentran como Doctor Roche en Facebook y pues ahí para que sigan teniendo más repaso, para que puedan tener un contacto conmigo si hay alguna duda. De igual forma, si hay alguna duda en este momento habrá espacio, se pueden activar sus micrófonos, dejarlo por el chat o algo similar. Voy empezando en esto del ultrasonido, la verdad no es tan fácil eso de localizar la vena cava, sobre todo con un ultrasonido portátil humilde. ¿Qué opina de valoración? ¿Qué opina de valoración de la vena yugular? Gracias por los comentarios. Qué buena pregunta haces. Bueno, no sé quién seas, estás identificada como iPhone 3. Qué buena pregunta haces. Fíjate, bueno, vena yugular, la verdad es que no la vamos a meter en este caso, nos vamos a enfocar en lo demás. Entiendo que hay aparatos, como ya lo comentes, pues bueno, a veces algunos aparatos no tienen la capacidad que algunos por más pues, popois, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y lo sabemos. Pero pues bueno, el utilizar bien tus ganancias, la profundidad, el mejor aparato, eso te puede ayudar bastante. Y ahora, pues sí, no tienes a lo mejor la vena cava, pero tienes muchas otras variables que puedes integrar y que te pueden ayudar a tu diagnóstico, ¿no? ¿Qué recomiendo? Recomiendo siempre la curva de aprendizaje, que lo hagas, empieces contigo. Si tú lo tienes a la mano, el ultrasonido, que a todo dar, qué chingón, utilízalo, empiézalo contigo misma, agárrate a tus pacientes, así como me lo hicieron conmigo. Les digo, yo estuve en sala de urgencias y había un paciente hospitalizado por una gripa, me pedían monitoreo hemodinámico y yo malamente contestaba, doctor, ¿pero por qué? Si viene por una gripa, doctor, usted está rotando aquí en el ultrasonido de urgencias y se tiene que enseñar a hacerlo. Lo que tiene que hacer es eso para enseñarse, ¿sale? Entonces, con esas palabras me la dijeron a mí muy feo, pero pues bueno, ya se los bajo yo la información. Pero igual, gracias por tus comentarios. No te puedo dar opiniones ahorita sobre lo que es la vena yugular. Sigo leyendo comentarios. Alejandra, felicidades, hermosa plática, excelente. Muchísimas gracias. Ojalá nos dejes ahí de dónde nos visitas, de a qué te dedicas. Gracias, muy buena clase. Gracias, Fabi, Víctor, Perales, felicidades, muy bueno, entendible. Víctor Perales, gracias. Saludos a todos. Cintia, muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí que se utiliza el pi en la medicina. Ah, ¿verdad que sí? El pi. Yo también no lo creía, pero pues ya. Saludos a Acapulco. Acapulco, Guerrero, ojalá ya esté todo mejor por allá con cómo les fue. Me imagino que han de haber tenido muchas clases muy feas. Excelente clase, doctor Reto. Muy bien, Mariel. Si eres la Mariel que espero, pues espero que te vaya muy bien en tu residencia. Sé que te va a ir bien chingón, eres muy buena. Y aquí ya llevas un poquito más de conocimiento. Ya no puedo ver los demás comentarios, no sé qué está pasando. Como que se me gustó. Ok. Alonso Reyes, gracias, buena plática, gracias. Pues bueno, más si no hay dudas, no hay más comentarios, agradezco mucho su participación, agradezco a todos los que aquí se tomaron el tiempo de estas casi 2 horas que duramos en esta plática y fue una embarradita de lo que podemos ver. Igual, pues les dejo mis redes sociales, ahí están, síganme en mi Facebook, pues cualquier cosa, ahí estamos a su disposición. Muchas gracias a todos, buena vibra, que tengan buena tarde, hasta luego, bye, Muchas gracias, doctor. Lo gracias, vemos en otra plática muy pronto. Muchas excelente, muchas, gracias. bye.